僕の名前はエキドナ。強欲の魔女とそう名乗った方が通りがいいかな。 ¿Confiarías en las palabras de una autoproclamada bruja que te ofrece todo su conocimiento? ¿De confiar en su bello rostro pese a que su presencia sea sumamente aterradora? ¿De lidiar con su avaricia por querer saber cada parte de ti? Además, ¿cómo lidiarías un nuevo conflicto que implica viejas amistades y nuevas personas en tu vida? ¿De ser capaz de escarbar todo un misterio mientras te adaptas a un lugar que te mantiene prisionero? Continuamos con la saga de vídeos de Re:Zero, donde seguiremos analizando el arco 4 en una segunda parte, centrándonos en los capítulos 2 y 3 de la segunda temporada. Como siempre, en este vídeo explicaremos la psicología, datos y curiosidades de estos dos capítulos, al igual que verlo desde otro punto de perspectiva. En este vídeo no solo conoceremos nuevos personajes muy relevantes para la trama de Re:Zero, sino que empezaremos el contacto con una de las brujas originales, donde no solo la conoceremos, sino que experimentaremos una pequeña parte de los misterios que implica. También vislumbraremos la introducción de la trama de este arco, y prepararnos para nuevos desarrollos que llegarán a nuestros queridos protagonistas. No olvidéis que muchas observaciones son personales, pero que siempre intento informarme lo máximo posible. Si observáis algún que otro error, sois libres de señalarlo en los comentarios. También os invito a seguirme en mis redes sociales, donde podéis ver clips sin filtros de mis anteriores análisis y alguna que otra opinión personal sobre la obra. Y como no mencionar, a modo de gratitud, a mis asombrosos seguidores, que me apoyan de forma diligente a lo largo de mis vídeos sobre Re:Zero, siendo los dedos colaboradores y donadores directos, y los adeptos quienes más seguido comentan en mis vídeos. Vuestro continuo apoyo es digno de ser fervientes creyentes del amor. Tanta diligencia llena por completo mi corazón. Lamento si vuestros nombres no aparecen. Estaré atento para futuras menciones. Y para finalizar, me gustaría recalcar que hay mucha información dejada por más adelante, ya que no quiero repetirme mucho con hechos que se plasmarán bastante más adelante en el anime. Aún así, he ido mencionando estos mismos de forma escueta para referencia. Lamento por adelantado si a lo largo de los vídeos me repito demasiado. Ahora sí, preparad un buen té de Echidna, porque empezamos con Re:Zero, arco 4, parte 2, la bruja de la avaricia. El capítulo 2 empieza la mañana siguiente del anterior capítulo, viendo en vista cenital de la mansión Karsten y sus jardines, el cual, si nos fijamos, hay varios carros preparados para su partida. Vemos a Cruz despedirse de Subaru y Emilia, pero también observamos atrás de ellos a los niños del pueblo de Arlam, con el joven adulto quien parece estar animándolos, dándonos a entender que la mitad que huyeron a la capital del pueblo de Arlam se hospedaron temporalmente en la misma mansión Karsten. Los términos entre facciones han resultado tan satisfactorias que Subaru y Emilia prometen volver a la mansión Karsten una vez terminadas los asuntos con el santuario, y esto muestra que no solo se han aliado como facciones, sino que han creado una bonita amistad entre ellos. En la novela hay una conversación muy interesante, y es que Subaru les advierte que tienen que zanjar la burocracia de la caza de la ballena, ya que si no aclara oficialmente su caza, Anastasia podría tomar la ventaja sobre ellos, ya que como la facción de Anastasia tuvo un papel muy importante, podría quedarse con todo el mérito si no van con cuidado. Continuando la conversación, Crush dicta que les debe mucho por su valentía, y es entonces que nos dictan que Patrash pasa a ser una recompensa para Subaru, y esto es a petición de Subaru, ya que en la novela se enseña que Subaru podría haber pedido muchas cosas como recompensa, pero solo pidió a Patrash porque ya la considera una fiel compañera, acto que se refleja muy bien y de forma divertida en el anime, ya que Patrash acaricia a Subaru en la mejilla provocándole un dolor por sus duras escamas. Y es que como dragón de tierra, es de los que más dura tiene la piel respecto a todos los tipos de dragones. Una curiosidad es que en la novela, Subaru cree que Patrash la considera una persona difícil por los hechos vividos en el arco 3, a lo que Wilhelm le explica que lo duda mucho, ya que su tipo de raza es muy temperamental y es muy difícil tener un vínculo tan rápido con ellos, a lo que esta propia compatibilidad lo acuñan a que están hechos al uno para el otro. En otras palabras, Patrash y Subaru tuvieron un, por así decirlo, amor a primera vista. Además, hay una muy pequeña escena donde Subaru le pide a Wilhelm cuidarse de su herida permanente, a lo que Wilhelm le responde que no se preocupe, que esa herida
es un recordatorio de un nuevo objetivo en su vida, acabar con el culto de la bruja y averiguar el motivo del renacimiento de esa herida. Continuando con la escena, Felix, habiendo acomodado a Rem en el carro de Emilia y Subaru, le advierte a Subaru que usa demasiado su puerta deteriorada, haciendo entender que su tratamiento ha continuado a lo largo de estos días, pero que su recuperación está siendo algo lenta. Me hace gracia como Subaru dice que podrá aguantar 2 meses porque no cree que haya motivos para usarla, dándose cuenta inmediatamente el malfario que representa declararlo, un guiño gracioso a los acontecimientos futuros de este arco, donde, efectivamente, Subaru abusará de nuevo de su puerta. Añadiendo hechos de la novela, aquí Subaru agradece a Felix por su ayuda que ofreció en el arco 3, incitándole a darse un apretón de manos. En esta escena, Subaru recalca la finura de sus manos y que le cuesta creer que Felix sea un hombre, a lo que él se pregunta por qué siempre tiene que dudar de su género. Añadiendo cierta información sobre Felix, que el vestido característico que lleva siempre fue una recomendación de Crush, ya que este hacía resaltar su belleza natural, y aunque es cierto que lleva ropajes femeninos por esa recomendación, también toma el rol de mujer, para no hacer menos a Crush, quien tanto con su actitud como su antigua forma de vestir, parecía más masculina, para así crear una sincronía de géneros invertidos. Subaru le llama la atención su comentario, a punto de decir que en el estado actual de Crush, llevar el vestido no tendría mucho sentido, muy probablemente dándose cuenta de que este terreno ya no era asunto suyo, terminando esta escena con Felix obligando a Subaru a prometer cuidar más su puerta casi al punto de una amenaza. En fin, volviendo a la escena del anime, Crush ofrece su mano a Emilia en señal de despedida y respeto. Emilia se queda un poco absorta mirando la mano, y al dársela, parece estar algo pensativa. Y este pequeño gesto es más significativo de lo que uno se piensa, ya que es una pequeña referencia a hechos de la novela, donde Emilia remarca a Crush que pese a ser aliadas ahora, serán enemigas en el futuro, pero no lo dice en una connotación de amenaza, sino como un pequeño lamento de que en el futuro tendrán que competir en la selección, a lo que Crush le responde con una sonrisa que lo sabe, y que no perderá ante ella, lo que reafirma el sentimiento de rivalidad amistosa. No obstante, en el anime cambian esta escena a una donde Emilia declara que la próxima vez que se vean, será una persona que no solo tendrá que ser salvada, sino que ella misma tomará la acción para salvar a los demás, fomentando el futuro cambio que tendrá Emilia a lo largo de este arco. Una escena extra interesante que sale en la novela es que Emilia le pregunta a Crush si no la repudia por el hecho de ser una semielfa de cabellos plateados, a lo que Crush le responde que la valía de una persona se muestra por sus acciones, no por su aspecto, a lo que seguidamente Crush le pregunta si se avergüenza del camino que ha tomado en su vida, a lo que Emilia contesta que no se dejará llevar por lo que digan los demás y que no debe odiarse a sí misma. Esta pequeña conversación nos data de un dato importante, ya que tal como Subaru, Emilia también se odiaba a sí misma, pero gracias a Subaru en el arco 3, empezó a valorarse al saber que ella también puede ser amada, y por ende, tiene el derecho a amarse a sí misma. Un paralelismo con Rem, ya que Subaru actuó como ella al ofrecer su amor para que Emilia se empezara a amar a sí misma. Seguidamente, Crush, aceptando las palabras determinadas de Emilia con una sonrisa, se dirige a Subaru, deseándole lo mejor y ofreciéndole también su mano en señal de respeto. Y si nos fijamos, aquí Subaru se muestra ligeramente avergonzado de darle la mano y en vez le da un pequeño golpe tímido a la palma de su mano. ¿Pero por qué? Porque Subaru está recordando esa escena íntima que tuvo con Crush después de la ballena blanca, donde se dieron la mano con firmeza, demostrando un nuevo respeto entre aliados. Al recordarlo, sale a flote la timidez de esa escena llena de sentimientos, aunque en la novela Subaru no se muestra tímido, sino que recuerda todos los duros momentos que ha vivido para llegar hasta aquí, desde la batalla de la ballena hasta la pérdida de Rem, reafirmando que seguramente va a necesitar más ayuda para más adelante. Una pequeña curiosidad es que si nos fijamos, Patrash arrastra el carro que Otto conduce junto al dragón de este, y es que, al igual que Patrash, también es un dragón de tierra, y su nombre es Frufo, o Fufu, lo dejaremos en Fufu. Estos dos dragones tienen una pequeña amistad gracias a los hechos finales contra Pereza, y por eso pueden conducir juntos el mismo carro, ya que en general, estos dragones les gusta más ir en solitario. Y esto es más o menos importante mencionarlo porque Fufu va a tener cierto papel importante a partir del arco 6. Pasando a la siguiente escena, observamos cómo Subaru cierra una cortina para tapar los rayos de sol que iluminaban a Rem. Por su acto y expresión, vemos cómo Subaru la cuida en todo momento, por mucho que en este instante Rem sea un cuerpo vacío incapaz de sentir molestia. Es entonces que Subaru se sienta al lado de Emilia como si nada,
y ella se lo deja caer, y este comentario es bastante normal, ya que la carreta proporcionada por Crush es lo suficientemente grande como para albergar a más de 10 personas, y debido al espacio, realmente es innecesario que Subaru se siente tan cerca de ella, aunque ella no lo manifiesta como una queja, sino como un detalle curioso de que realmente, gracias a los actos del arco 3, ellos se han vuelto mucho más cercanos, a lo que Subaru, realmente emocionado, se da cuenta de que sus esfuerzos han progresado, ya que sus continuos acercamientos ahora se ven como normales para ella. Pese al buen humor de Subaru, Emilia le destaca que aún siente preocupación por Rem, y que en parte lo sigue disimulando, reafirmando que de verdad Rem es muy importante para él, a lo que Subaru declara algo importante, que Rem es igual de importante para él que ella. En otras palabras, le está declarando que siente lo mismo por Rem que Emilia, añadiendo a ella que es muy egoísta por su parte. No obstante, es una frase clave para este arco. El egoísmo es un sentimiento muy importante que se explayará a lo largo de este arco. No en un sentido malicioso, sino que a veces hay que ser un poco egoístas para valorarnos a nosotros mismos, aunque este tema lo exploraremos más adelante. Continuando con la escena, Subaru reafirma que pese a sentirse mal por amar a dos chicas por igual, su sinceridad es tan fuerte que Emilia suspira su nombre acorde a sus palabras, viéndolo completamente en serio que es Subaru con este tema. Un dato curioso añadido en la novela es cómo Emilia muestra cierta incomodidad de estar a solas con Subaru en un carro tan grande, al punto de meditar si hubiera sido buena idea que los niños les hubieran acompañado, descartando la idea de inmediato pensando que era mejor que estuvieran con sus padres. En fin, es entonces que nuestro querido Otto irrumpe de forma anticlimática la escena. Aunque en el anime interrumpe de forma casual, en la novela simplemente no aguantaba la tensión del silencio y decidió meterse en la conversación, siendo Subaru increpándolo con bromas sobre su captura del culto y cómo le gusta inmiscuirse en asuntos de los demás, a lo que Otto se queja diciendo que ni por todo el oro del mundo se hubiese metido con el culto, aunque en el anime lo sustituyen con una pequeña broma de la poca presencia que tiene Otto, y dirigiendo la conversación a su reciente colaboración en la facción de Emilia. Aquí un pequeño inciso. Esta pequeña interactuación con bromas es la introducción de la futura amistad que tendrán Subaru y Otto, ya que desde el primer momento ellos dos se tratan como buenos amigos que bromean entre ellos, reflejando en los espectadores la buena dinámica y lo bien que se complementan pese a negarlo los dos en un principio. Incluso Emilia en la novela reafirma lo bien que se llevan ellos dos. Volviendo a la escena, Subaru explica que el objetivo de Otto es negociar con Roswaal, a lo que Otto le dice desesperado que su vida depende de ello, ya que pese a haberles vendido todo el aceite, su negocio está arruinado, y su intención es crear lazos mercantiles con la facción de Emilia, a lo que Subaru, metiéndose con él, finaliza la conversación cortando sus palabras cerrando la ventana que da al conductor del carruaje. En la novela la conversación se alarga un poco más, siendo Subaru diciéndole que no cree que tenga mucha suerte negociando con Roswaal, ya que cree que él solo se divertirá molestando a Otto, además de recordar cómo Otto fue salvado por Subaru y este fue ayudado por él, motivo por el cual Subaru se siente en deuda y por ende intenta ayudarlo con sus negocios con Roswaal. Continuando la escena, Subaru y Emilia se ríen por la forma divertida en que Otto ha sido ignorado, el cual ha fomentado el alivio de la tensión de su anterior conversación, siendo Emilia retomando el tema aliviando a Subaru, diciéndole que ella está segura de que encontrará el modo de que Rem despierte, y añadiendo que ellos dos son muy parecidos por su forma de ser egoístas. Emilia le dicta algo importante, que no quiere ocultarle nada, pero que ahora mismo es difícil explicarle el motivo egoísta que tiene con la selección, cuyo sentimiento le preocupa desde hace tiempo. En la novela, Subaru remarca que si su motivo es la eliminación de la discriminación en el reino, a lo que Emilia niega que sea el motivo principal, dándonos a entender que en el fondo ese idealismo es una fachada para su motivo real, ya que dicho motivo es encontrar la forma de descongelar los elfos del bosque de Helior. No obstante, como sus recuerdos son confusos y aún no encuentra las palabras exactas para explicarlo, Emilia pasa un mal momento intentando sincerarse, a lo que Subaru, viendo su angustia, le dice que se puede retomar la conversación después de la reunión con Roswaal. En el anime dejan esta escena por terminada, pero en la novela, Emilia le dice a Subaru que le cuente todo sobre Rem, ya que quiere saber más de una persona tan importante para la vida de él, a lo que, en el resto del viaje hacia el pueblo de Arlam, Subaru le cuenta todas sus vivencias con Rem desde el arco 2 hasta ahora, dándonos un contexto de cómo Emilia sabrá más cosas sobre Rem más adelante. Pasando a la siguiente escena, ya en el pueblo de Arlam, tanto los niños como los habitantes del pueblo se muestran preocupados porque la otra mitad que se fue al santuario no regresaron, lo que este hecho preocupa tanto a Emilia como a Subaru, preguntándose por qué Ram y Roswaal no han llegado aún. Y es algo normal, el santuario está a unas 8 horas del pueblo, al contrario de la capital,
que se necesita como mínimo un día para llegar si atraviesan el camino del árbol Flugel. Por lo tanto, los del santuario deberían estar aquí mucho antes que ellos. Ante esa preocupación, Subaru le pregunta por la ubicación exacta del santuario, el cual Emilia también desconoce su paradero. Lo curioso es cómo Emilia pensaba que Subaru sí sabría dónde estaba, lo que esta afirmación también sorprende a Subaru. Emilia no sabe de su paradero debido a dos factores. Uno, no lleva tanto tiempo como pensamos en la mansión. Y dos, el santuario es un territorio secreto y muy importante para Roswaal, lo que no era de mucha importancia para la propia Emilia. Por otra parte, es de cajón porque Subaru no lo sabe, pero Emilia pensaba que sí debido a su aumento de responsabilidades debido al acto 3, pensando que Roswaal, tras comentar el refugio de los aldeanos en ese territorio, Subaru se habría informado. Una cosa es clara, y es que ninguno de los dos sabía exactamente cuál era el sitio y su función, siendo Emilia a punto de añadir algo importante. Este punto importante no se menciona en el anime o en la novela, pero por el contexto podríamos intuir que Emilia estaba a punto de decir que era un sitio relacionado con una bruja, pero al no saber exactamente cómo está de relacionado con una bruja, Emilia no acabó de preguntar a Roswaal. Seguramente por eso dice que debería haber preguntado, a lo que Subaru se echa la culpa a él mismo por no haberse informado mejor, ya que para él fue un descuido no preguntar su ubicación en los hechos del arco 3, aunque se entiende dada la emergencia que se acometía a tal momento. No obstante, al ver los rostros preocupados de los aldeanos, deciden ir a la mansión a recabar información, insistiendo a que Otto venga con ellos. Me hace gracia cómo duda en ir. Incluso en la novela, sugiere que prefiere quedarse a dormir en el carro. Y eso es debido a que aún no está preparado mentalmente para negociar con Roswaal, mostrándonos cómo Otto, en parte, es una persona insegura pese a su inteligencia. Llegados a la mansión, Subaru pide a Otto que deje el carro en los establos, pero en la novela es Otto quien lo sugiere por considerar que dejar el carro delante sería de mala educación. Posando delante de la entrada, vemos cómo Subaru carga a Rem con la intención de dejarle en la mansión para su comodidad máxima, para seguidamente Emilia preguntarle si está bien. Y eso es debido a que Subaru es muy susceptible a todo lo relacionado con Rem, destacando en la novela el cómo cuando Otto o Emilia tocan el tema, Subaru cambia brutalmente su humor, lo que provoca que todos traten al hablar de Rem con sumo cuidado. Tras la broma de que dejaron la mansión abierta y Beatriz solo saldría por Puck, Emilia intenta llamarlo para que haga acto de presencia. No obstante, este no responde, ya que actualmente Puck no es que esté durmiendo exactamente, sino que ya ha iniciado el rompimiento del contrato con Emilia lentamente. Pero esto lo hace para protegerla debido a que su contrato fue poco a poco manipulado por Roswaal, aunque este hecho lo dejaremos para más adelante. Ellos llaman a la puerta, aunque una voz desconocida los toma por sorpresa, ya que, aunque algo poco probable, pensaron que realmente sería Beatriz quien les abriría la puerta, y en su contraparte se nos presenta un nuevo personaje el cual tomará un papel muy importante en este arco, y para el resto de la historia, o al menos en parte de ella. Ella es Frederica Baumann. Nada más verla, podemos observar evidentemente que es una sirvienta de la mansión, y en realidad es la maestra de tanto Ram como Rem, ya que fue ella quien les enseñó de pequeñas a servir la mansión, y eso lo podemos observar en su manera educada y servicial de presentarse, juntándolo con su voz serena, mostrando su gran experiencia como sirvienta. Ella ronda los 20 años, por lo que podemos saber que desde niña fue educada por Roswaal y por ello posee tal experiencia. También podemos destacar su gran altura, quien curiosamente es la mujer más alta de la obra, al menos en lo mostrado en el anime, midiendo 1,80 m. Y como no, lo que más se destaca son sus afilados dientes, quienes nos ofrecen un primerísimo plano de ellos, indicándonos que no es una mera humana, sino una demi-humana, aunque concretamente solo sería un cuarto, ya que, si es cierto que posee sangre demi-humana, sus genes se predominan en su mayoría humanos. Una curiosidad muy divertida es que sus afilados dientes crecen constantemente y Frederica tiene que morder objetos duros cada X tiempo para limarlos y que no crezcan más de lo debido. Otra curiosidad es la primera impresión de Subaru que tiene sobre ella, ya que grita que sus colmillos dan miedo, y por ende es reprimido por Emilia. La curiosidad es que Frederica tiene la misma impresión de Subaru respecto a sus ojos, que por cierto, en la novela hay una pequeña secuencia donde Emilia obliga a Subaru a disculparse ante ella, y pese a que Frederica no le molesta, constantemente se tapa la boca al sonreír, mostrando levemente un complejo a su comentario, lo que hace que Subaru se disculpe con más intensidad. Pasando a la siguiente escena, Frederica se presenta formalmente,
y Subaru le dice que ya tenía el conocimiento de otra sirvienta que renunció, aunque ella aclara que solo se retiró temporalmente por razones personales. Aunque es un hecho que en la novela se comenta un poco más adelante, lo aclaro desde ya. Frederica se fue por órdenes de Roswaal a la finca de Anne Rose y Clint, el cual es una rama derivada de la familia de Roswaal, muy probablemente siguiendo órdenes de su evangelio, pero antes fue ella quien se encargó de los menesteres personales de Roswaal, incluyendo la selección de Emilia debido a su veteranía como sirvienta en la mansión. En otras palabras, ella fue quien dejó todo listo para que Emilia pudiera ejercer su papel como candidata y preparar su estadía en la mansión, para justo después, unas semanas antes de la llegada de Subaru, fuera enviada a la mansión de Anne Rose. Tal y como dice ella, fue Ram quien le pidió que volviera a la mansión, no solo para encargarse de la vacía mansión mientras ellos iban al santuario a refugiarse del culto, sino porque al no estar Rem, tal y como dice Frederica, la mansión estaba hecha un desastre, y no podía encargarse ella sola, mostrando una vez más que la gran mayoría de trabajo en la mansión la perpetraba Rem. En el anime hay una breve explicación de cómo era Rem, y preguntando a Frederica si la reconoce. No obstante, en la novela es bastante diferente, ya que mientras Emilia va a buscar a Otto, Frederica y Subaru van a acomodar a Rem a su habitación. En esta escena, Subaru reflexiona el cómo su habitación ha quedado vacía por el poder de Gula, al igual que un ciclo fallido pasado, además de explicar el porqué de la carta en blanco del arco 3, aparte de contarle a Frederica todo sobre lo que ha vivido con ella. También le pide a Frederica que mientras él esté en la mansión se encargaría de cuidar a Rem, pero le pide el favor de que en caso de que tenga que irse, que por favor se encargara de ella. Aquí se presenta una faceta romántica de Frederica, quien se emociona por tal acto de amor y le promete que cumplirá ese favor, no sin antes hacerle un comentario sobre sus ojos comparándolos a los de un asesino, devolviéndole de forma traviesa el comentario que hizo sobre sus colmillos, empezando su relación desde cero. Seguidamente, volviendo con el anime, se preguntan la reacción de tanto Roswaal como Ram de la situación de Rem, el cual la reacción de la hermana se verá más adelante. Y Roswaal no tendrá reacción alguna, ya que al haber desaparecido Rem, su representación en su evangelio también desaparece. Pero se rumorea que Rem tiene un papel muy importante para el evangelio de Roswaal, muy relacionado con el cuerno de Ram y la sangre Oni, pero de momento son solo fundamentos teorizados por el fandom. La pregunta que le hace Emilia en la novela se explaya en no solo su ida al santuario, sino sus contramedidas contra el culto de la bruja, ya que dan por hecho de que Roswaal sabía de su aparición por la presentación de Emilia en la selección. No obstante, aquí Subaru muestra ira porque él no actuó de ninguna manera, y su ira es normal. Él es el único que sabe de las consecuencias que podrían haber sucedido por sus anteriores ciclos, aunque es un tema que se solventará más adelante en este arco. En fin, Frederica dice que ella no sabe nada, y comenta que solo hay dos personas con las que confía lo suficiente como para revelar sus intenciones, y esas son Ram y Beatriz, aunque un pequeño matiz es que ni siquiera Ram sabe de todos sus planes, ya que ella lo sigue con una fe ciega, y Beatriz sí que sabe la mayoría de sus intenciones, debido a que se conocen desde hace muchos siglos atrás. No obstante, no solo lo repudia por su obsesión insana a la bruja de la avaricia, sino en parte tiene envidia de que él sí tenga un evangelio funcional, a diferencia de ella. Dicha esta información, Subaru se dirige para hablar con Beatriz para averiguar más sobre las intenciones de Roswaal, y como si nada, adivina la primera la puerta donde estaba Beatriz como es usual en él, recibiéndolo con su fría actitud. Me encanta cómo Subaru es capaz de cortar la actitud fría de Beatriz, bromeando con que tiene que disculparse por haber preocupado a los demás. Broma que saca del papel frío y distante que Beatriz quiere dar forzosamente. Una relación que en la novela se equipara a Otto, y que nos muestra la afinidad de amistad que generarán ellos dos, aunque obviamente Beatriz tendrá una relación muy distinta a la de Otto, claro está. Otra curiosidad es que Beatriz dice que hace mucho tiempo que no llora, y esto es un comentario pasado desapercibido, y es que Beatriz, pese a estar desesperada continuamente por su soledad, normalizó ese sentimiento a tal punto que es incapaz ya de llorar por ello. Me parece adorable el rostro de Betty al devolverle la broma a Subaru respecto a cuando lloró delante de Emilia en el arco 2. Se nota que pese a que lo rechaza superficialmente, le divierte mucho la dinámica que tiene con Subaru. Tras la broma, Subaru le dicta la pregunta que vino a hacerle sobre Roswaal, a lo que Beatriz reacciona ligeramente sorprendida, ya que se pregunta por qué se pone tan serio al hablar de él precisamente con ella. Ella ya intuye que fue Frederica quien insinuó que ella sabía de Roswaal, y es que tal y como comentamos anteriormente, Frederica pasó mucho tiempo con Roswaal, y sabía de la extraña relación de Beatriz y Roswaal, aunque ella aclara que, actualmente, ella no tiene nada que ver con él. ¿Pero por qué Beatriz piensa eso? Básicamente, porque no sabe que Roswaal fue transmigrando su alma a través de generaciones, así que siempre pensaba que cada Roswaal intergeneracional
era uno distinto al que conoció. Subaru le recrimina que la dejaron sola sin ninguna contramedida, y ella dice que es capaz de protegerse sola. No obstante, tal y como intuimos en el arco 3 en uno de los ciclos fallidos, Beatrice no podría haber ni detenido ni defenderse de Betelgeuse, dejando claro que Roswaal no tenía fe en la supervivencia de Beatrice. No obstante, Subaru medita que es raro que todos le den tanto crédito a Roswaal, por pensar en una contramedida hacia el culto, porque en realidad, a ojos de Subaru, él no hizo nada. A continuación, se presenta algo de suma importancia, y es que Subaru le enseña el evangelio de Betelgeuse a Beatrice, el cual, aparte de su expresión de tristeza, lo más destacable es su voz, una mezcla entre temor, tristeza y seriedad. Y es que cuando Subaru cuenta que mató al arzobispo del culto, Beatrice muestra un pequeño shock, y pronuncia que Juice también la ha dejado sola, dejando un claro mensaje de que ella conocía muy bien a Juice, la persona antes de convertirse en el loco sádico que conocimos en el arco 3. Y es que sí, se conocían muy bien, ya que Juice fue el maestro de Beatrice, quien no solo le enseñó cómo usar su maná, sino quien la educó como espíritu y la enseñó su fascinación por los libros, el cual su relación era muy buena entre ellos dos. Por eso Beatrice se muestra tan triste, porque otra persona del pasado se ha ido fomentando aún más su soledad actual. Aquí otro punto importante, y es que Beatrice le pregunta qué pasó con el factor de la bruja que poseía Betelgeuse. Es curiosa esta pregunta, porque eso significa que Beatrice sabía muy bien el cambio de Juice a Betelgeuse, básicamente porque Juice se transformó años después en Betelgeuse, al absorber el factor de la bruja de la pereza. Eso nos hace entender que Beatrice o lo había visto en algún punto en esos años, o por algún motivo, muy probablemente por el evangelio de Roswaal, se enteró de que aún seguía vivo. En fin, Subaru no tiene ni idea de este concepto, y Beatrice, perturbada, le pregunta por qué molestarse en matarlo. Aquí peca o de insensata o de básicamente no tener un entendimiento humano, ya que la muerte de Betelgeuse era absolutamente necesaria para no solo salvar a Emilia, sino salvar a todos, incluida a ella. Subaru le dicta que por eso quiere saber las intenciones de Roswaal, el cual se refugió en el santuario, declarando Betty que todas las respuestas a sus preguntas se encuentran en el mismo santuario, muy probablemente sabiendo que sus respuestas no se las contestará Roswaal, sino si investiga a su madre, Echidna, la bruja de la avaricia, terminando de que Frederica es la clave para poder llegar allí. Subaru se muestra perplejo por la actitud severa y tajante de Beatrice, mucho más de lo normal. Y es que en verdad, Subaru ha tocado temas muy sensibles para ella, y muy probablemente esté cansada de discutir de temas que la hacen sufrir por dentro. Es por eso por lo que se niega a decírselo todo por ella misma. Tal y como dictamina antes de expulsarlo con furia y dolor en sus palabras, ella se siente usada como si fuera una herramienta para un fin, como si su existencia tan solo fuera un medio y no una vida como tal. Beatrice no solo se siente sola, no se siente valorada ni considerada alguien digna de amar. Por eso se pone tan intensa con Subaru. Ella, en el fondo, pensaba que Subaru sería esa persona, pero confunde su curiosidad con frivolidad, confunde sus ganas de averiguar con fría avaricia, e incapaz de aguantar no solo el dolor de sentirse así, sino de saber que cada vez se está quedando más sola, expulsa a Subaru de la biblioteca. Este choca con Otto que estaba saliendo del baño, creando una escena cómica un poco anticlimática por los tensos hechos que se han perpetrado, preguntándose Subaru, con una mueca algo impotente, por qué parecía que Beatrice se echaría a llorar, aunque no hace falta que explique más de por qué ella parecía tener esa expresión. Pasando a la siguiente escena, Frederica se muestra sorprendida por la facilidad de Subaru para encontrar a Beatrice, y es normal, ya que Frederica lleva más de 10 años trabajando en la mansión y pocas veces ha podido hablar con Beatrice, y mucho menos entrar en la biblioteca. No obstante, Frederica le cuenta que no dudaba de él porque mientras Subaru hablaba con Betty, Emilia ensalzaba a Subaru ante Frederica y Otto, mostrando no solo la confianza que tiene ella hacia Subaru, sino empezando a tener un sentimiento de idolatría. Me es sumamente adorable la reacción de Emilia. Tan inocente es que no se esperaba que Frederica revelase su anterior conversación, aunque en parte Frederica lo ha dicho para ver una divertida reacción de su parte, mostrando el lado travieso de la queridísima demi-humana. Ah, y no, Emilia no exageraba al ensalzar a Subaru. Otto corrobora las palabras de Frederica, diciendo que ahora tiene en más alta estima a Subaru. Bromas aparte, ya sabían que lo más probable es que Beatrice no respondiera, debido a que es muy cabezota, y es curioso que la compare con Subaru, y es que en verdad, Beatrice y Subaru tienen personalidades más parecidas de lo que uno piensa, lo que eso hace que tenga mucho sentido su compenetración como personas, aunque que Subaru sea muy afín a los espíritus también ayuda. Es entonces que Emilia le dicta que le pidió a Frederica la ubicación del santuario,
cuya petición no pudo negar, aunque dice que no puede revelar más de lo debido. Y eso es a causa de dos factores. Uno sería por ser un territorio considerado secreto, y la información de este tiene que ser muy limitada por persona, más que nada para la protección de este territorio. Y segundo, es debido a la preparación de 2 días, ya que Frederica tiene que preparar un objeto especial para no perderse en el bosque de los alrededores, llamado coloquialmente el bosque perdido. Es aquí donde se revela que Frederica no los acompañará, y por ende, solo les explicará la ruta. Un pequeño detalle de la novela es que al saberlo, Subaru le suplica a Emilia que no lo deje en la mansión, muy probablemente consciente de que tiene que recuperarse por el tratamiento de su puerta, y le dicta que no se extralimitará, a lo que Emilia le dice que contaba con que la acompañará, que a su lado se siente más segura contando con su ayuda, lo que hace meditar a Subaru el gran cambio que ha habido en su relación respecto al arco 3, donde Emilia no se fiaba un pelo de Subaru a la hora de acompañarla con asuntos importantes. En todo caso, Otto se jacta señalando que tiene un papel importante, y es que es Otto quien interpretará la ubicación del santuario y los guiará allí. En la novela, Frederica y Subaru bromean que en esta reunión importante, Otto no debería estar presente, y le invitan a esperar en el calabozo. Pero bromas aparte, Subaru dice que no hay posibilidad de que un mercader haga las cosas por simple buena fe, comparándola a Cadomón, Anastasia y Russell, diciendo que el único el cual se fiaría sería Cadomón, ya que Otto entra más en la comparación entre Anastasia y Russell. En otras palabras, este pensamiento se refleja en las siguientes palabras hacia Otto en el anime, y es que les hace este favor para quedar bien ante Roswaal y acelerar las negociaciones con él. Emilia, siendo tan inocente que es, no se esperaba tal artimaña oculta bajo buenas intenciones, a lo que le choca a la conciencia de Otto, demostrando que pese a ser un mercader, es incapaz de engañar con malicia a la gente, aunque esto ya se nos mostró en la novela durante el arco 3. Cuando Frederica está dispuesta a compartir la ubicación del santuario, sabemos el nombre completo de esta ubicación, el santuario de Cremaldi, aunque en verdad este nombre es del bosque en el que posa el santuario, y es entonces que Frederica advierte de un personaje con quien tendrán que tener cuidado en el santuario, Garfiel, personaje de suma importancia para la historia, y ya adelanto que es el hermano pequeño de Frederica. ¿Pero por qué Frederica no puede revelar su lazo familiar con él? Exacto, por el pacto que hizo con Roswaal. Ya veremos que uno de los puntos vitales de este arco es la información, el cual se irá revelando todo a cuentagotas, y es porque Roswaal lo ha planificado todo para entorpecer a Subaru constantemente. ¿Pero para qué? Aunque se nos revelará todo a medida que vayamos avanzando, y advierto que es para confirmar que Subaru posee la capacidad de reiniciar el mundo, es decir, su retorno de muerte, y esconder información que puede revelarse más adelante, pero no en un principio, es la táctica adecuada para saber su habilidad. Lo dicho, algo complejo y que tocaremos estos temas más adelante. Pasando a la siguiente escena, antes de adentrarnos en el anime, en la novela se tocan temas muy interesantes, y es que Subaru se le ha revelado que el santuario era originalmente un refugio de demi-humanos, y a día de hoy cumple esa función, meditando para sí mismo que investigó que hubo una guerra hace unos años entre humanos y demi-humanos, acabando la guerra con su derrota y empezando una segregación racial. Subaru piensa en los detalles cuando estuvo en la capital. Si es cierto que habían demi-humanos en ella, estaban segregados por suburbios, dictaminando que en la calle de la nobleza no había dicha raza, y por ende, hoy en día, aunque más diluida, aún había este tipo de segregación, aunque no a nivel de cuando finalizó la guerra. También menciona a Liliana, un personaje que tendrá su protagonismo en el arco 5, el cual es una barda de buen renombre y pasó por la mansión entre el arco 2 y 3, cantando varias canciones, el cual una de ellas hablaba de dicha guerra. También menciona un detalle, y es que una de las canciones que tocó se llamaba La balada de la espada demoníaca, el cual obviamente habla de la leyenda de Wilhelm en la guerra, pensando para sí mismo que qué fue primero, si el poema o el mote espada demoníaca, aunque nosotros, los espectadores, por los hechos dichos en la novela durante la batalla contra la ballena, ya sabemos que espada demoníaca era su mote cuando Wilhelm era bastante sanguinario. En fin, volviendo al anime, Subaru se despide dulcemente de la Rem dormida y procede a irse de la habitación, no sin antes encontrarse con Petra, el cual lleva puesto los ropajes de sirvientas típicos de la mansión. En la novela nos explica que justo al final de la anterior escena, Frederica fue al pueblo a pedir voluntarios para ayudarla con la mansión, el cual solo Petra se ofreció voluntaria, el cual pasó un día de entrenamiento intensivo de parte de Frederica. En todo caso, Petra se muestra empática por Rem, y Subaru le pide que la cuide mientras él no está. Ella, contenta de que Subaru le pida algo, acepta con una sonrisa radiante. Es interesante la siguiente conversación, y es que Petra solo lleva un día en la mansión y apenas se pierde. Y es que a palabras de Frederica, Petra tiene mucho talento y dedicación, aparte de ser una niña muy inteligente. Además, que comenta que ella ya tiene 12 años, edad suficiente como para empezar a trabajar. Recordamos que en los estándares de este mundo, los 14 uno ya es adulto,
y a los 12 merecedor de buscar trabajo. Sería como en nuestra realidad, que a los 18 es adulto y a los 16, con permiso de los padres, se puede buscar trabajo. Me parece sumamente adorable como Petra dice que es lo suficiente mayor como para trabajar como los grandes, cambiándolo inmediatamente a adultos. Y es que se nota que Petra hace poco que quiso adoptar un papel de adulto. Y bueno, es obvio decirlo, pero esta motivación es por su amor que siente por Subaru, el cual ya quiere hacerse ver a sus ojos como una mujer, y no como una niña. Por eso le dice a Subaru que se acostumbre a tratarla como una adulta. A lo que Subaru le dice que si trabaja duro, lo hará con el tiempo. Es entonces que el betisentido de Subaru se activa, y al abrir una puerta, solo hay una habitación vacía, comentando Subaru que cuando quiere, Beatriz se esconde muy bien. Y es que en verdad, Beatriz no quiere ver más a Subaru. Al menos por ahora, ya que sigue muy afectada por la conversación que tuvo con él. Y aquí nos muestran un punto importante. Cierto que Beatriz suele ocultarse de la gente, pero a veces deja espacio para que, entre comillas, accidentalmente la encuentren. Y eso es muy probable debido a que se siente terriblemente sola y necesite una pequeña interactuación. Que ahora ni siquiera Subaru pueda encontrar la biblioteca muestra que si realmente no quisiera que nadie la encontrase, podría hacerlo perfectamente. En todo caso, Subaru le dice a Petra que si la encuentra por casualidad, que la cuide por él, a lo que Petra le dicta que le está pidiendo demasiado. Y es que en realidad Petra es una niña que no solo tiene que aprender el decoro, la limpieza, el cuidado y los variopintos trabajos de la mansión, sino que tiene que cuidar a Rem y echarle un ojo a Beatriz. En verdad, sí que le está pidiendo mucho a una niña de 12 años. No obstante, Subaru, al declararle que solamente puede confiárselo a ella acepta alegremente, ya que le encanta saber que Subaru depende de ella, y que por ende, ella está siendo importante para su vida. Un entrañable detalle es que en la novela remarca en sus pensamientos que Petra y Beatriz tienen la misma edad, y que pidiéndole esto a Petra, a lo mejor conseguiría que se hicieran amigas, aunque Subaru aún no tiene ni idea de que en realidad Beatriz tiene más de 400 años, aunque en el fondo sigue siendo una niña. Pasando a la siguiente escena, ya listos para partir, Frederica le da un collar con una gema que es sumamente importante para este arco, el cual alrededor de esta hay muchísima información a tener en cuenta. Aunque dicha información, al ser tan vasta, la iré desglosando a medida que vayan pasando los hechos del arco 4. Pero a una primera instancia, puedo decir que las palabras de Frederica son un poco tergiversadas a la verdad respecto a este collar mágico, y es que en realidad no es exactamente para no perderse en el bosque, sino una prueba de fidelidad. ¿Pero a quién? Exactamente. Tal y como pensáis, hacia Garfield. Digamos que, gracias a esta piedra, Garfield no será violento de buenas a primeras, lo que les permitiría pasar al santuario sin muchos problemas. Y otro dato es otra vez respecto a los 2 días que pasó para prepararse. No fue tan solo para preparar la piedra, sino para informar al propio Roswaal de que llegarían al santuario, además de tener ciertos preparativos con cierta persona de la mansión que lo revelaré un poco más adelante. En todo caso, ella se despide y les dice que vayan con cuidado. Y se nota que lo dice realmente preocupada, ya que Frederica, pese a no desearles ningún mal, sabe de algunas dificultades que van a pasar para llegar allí. Después, Petra, con mucha timidez, le ofrece un pañuelo a Subaru, explicando a Frederica que es una tradición para desearle el buen viaje a alguien, aunque no explica seguramente por consideración que es un gesto que se suele aplicar a 2 enamorados que se separan durante un viaje. Por eso Petra reacciona resguardándose detrás de Frederica como una tímida adolescente, aunque Subaru lo malinterpreta como vergüenza general ante adultos. Un dato curioso es que Emilia tampoco sabe de esta tradición, cuyo desconocimiento es recalcado por Frederica en la novela. En todo caso, antes de la siguiente escena, en la novela, Frederica y Petra tienen una pequeña conversación, el cual Petra le explica que su conocimiento ante esta tradición se lo explicó su madre, que fue el método por el cual pudo casarse con su marido, el cual Frederica destaca que Subaru no se ha dado cuenta, pero a Petra le da igual, siempre y que este pañuelo lo hiciese pensar en ella. En los pensamientos de Frederica, ella compara el enamoramiento de Petra con Subaru con Ram y Roswaal, dictaminando que su relación es algo problemática y melancólica. Mientras tanto, observa cómo el carro se aleja y susurrando que ha cumplido con lo que su amo le pidió mostrando una carta de su bolsillo, rezando por Emilia, quien ahora todo depende de ella. Cabe decir que esta carta y su amo es de cajón que es Roswaal, y sus directrices que está cumpliendo son órdenes en base a su evangelio. De camino al bosque, Subaru y Emilia hablan sobre lo extraño que es Pac que no aparezca pese a que el pacto con él siga vigente. Seguidamente, Subaru le pregunta si es normal, a lo que Emilia dice que no,
pero que antes solía desaparecer durante días, y es una referencia directa a la película Frozen Bones, donde Puck solía desaparecer para protegerla de Melacuera, indicándonos que su desaparición repentina no augura nada bueno. Por eso Subaru recuerda cuando Puck habló con él, pensando que a lo mejor esté planeando alejarse de Emilia. En todo caso, en la novela hablan escuetamente de lo preocupante que es eso, porque sin Puck su poder de combate se ha visto mellado. Por eso Emilia comenta en el anime que no se preocupe, que pese a no estar Puck, aún tiene contratos con espíritus menores quienes la ayudan a combatir. Pero aquí hay una incongruencia. ¿Por qué Emilia puede tener más contratos aparte de Puck? Eso es debido a que Puck le dio permiso para tenerlos. No es que sea imposible hacer más de un contrato con múltiples espíritus, pero es muy difícil. Y Puck permitió el contrato con espíritus menores para casos donde él estuviera durmiendo y Emilia pudiera defenderse. Pese a la broma que hace Subaru, en la novela se recalca que se siente un poco avergonzado de que la protección del grupo sea por parte de Emilia. Seguidamente comentan la advertencia de Frederica, el que tuvieran cuidado con Garfield. En la novela, Subaru piensa que no es la primera vez que oía hablar de él, y es que Roswell se lo comentó algunas veces que iba a visitarlo en el arco 2, y Ram sacó su nombre a relucir durante el ataque del culto del arco 3. Además, añade que Frederica podría haber dado más detalles, quejándose de ser muy ambigua, a lo que Emilia la defiende diciendo que bastante ha hecho estando bajo un pacto, que no es nada fácil esquivar cláusulas y ofrecer información, a lo que seguidamente tienen una charla sobre lo importante que son los pactos, juramentos y alianzas, además de ensalzar que aunque las promesas no sean obligatorias cumplirlas, por lo general la gente suele respetarlas, ya que es una señal acérrima de confianza, a lo que Subaru se disculpa con mucha énfasis por haber roto la promesa en los hechos de la selección del arco 3, explicándole a Emilia que, mientras lo entendiera, le perdonaba. En todo caso, Otto les dice que están por entrar en el bosque perdido, recordando un flashback de Frederica explicándoles la barrera de este bosque, y en parte sí, esta barrera impide que los desconocidos lleguen al santuario, y por eso se necesita una ruta muy específica que seguir a rajatabla. Aquí, Subaru se da cuenta de que Emilia está muy tensa. El gesto que hace Subaru es para que Emilia vea lo tensas que están sus mejillas, un gesto para indicar que debe controlar su expresión de dureza. Emilia está nerviosa porque la aldea es solo para semihumanos. Al ser ella considerada de esta categoría, es inevitable que se sienta así, ya que no suele interactuar con medias especies como ella. Que por cierto, cabe aclarar que demihumanos y semihumanos no es lo mismo. Los demihumanos es una raza distinta con sangre pura a su raza, y los semihumanos son frutos del emparejamiento de dos razas distintas, tal como por ejemplo, como Emilia, quien su madre era humana y su padre un elfo. Aquí, Subaru le dice que a lo mejor podrían encontrarse otros semielfos, a lo que Emilia contesta que nunca ha encontrado otro como ella, y aunque tiene cierta esperanza de que haya alguien como ella, a lo que va de obra, nunca se ha visto otro semielfo como ella. Así que, por el momento, las únicas semielfas que se sepan son ella y la propia Satela. No obstante, cortando su conversación, el colgante mágico empieza a brillar con intensidad, señal de que cierta magia acaba de activarse debido a la aproximación del santuario. Subaru tiene un mal presentimiento, y le saca el collar con rapidez, provocando que Emilia se desmaye repentinamente. ¿Pero por qué Emilia se desmaya? Eso es debido al uso original de la barrera del bosque, ya que hace que todo aquel que tenga sangre medio humana se desmaye para impedir su salida. Que sea justo cuando le hayan sacado el collar, significa que el collar tenía cierta magia imbuida para impedir exactamente esto. No obstante, esto no es el motivo por el cual empezó a brillar, sino por el hecho que nos muestran, una teletransportación, y precisamente muy parecido al umbral de Beatriz, y es que Subaru, al poseer dicho collar, aparece en otro rincón del bosque. Aquí hago un pequeño inciso. ¿Recordáis que dije que Frederica también habló con alguien de la mansión? Pues esa persona fue Beatriz, y es ella quien insufló la magia de teletransportación para dirigirlos a un lugar en concreto, más específicamente la tumba de Kitna, con la esperanza de que Subaru, prediciendo que protegería a Emilia, pudiera informarse mejor de todo. En otras palabras, Beatriz intentó ayudar a Subaru para que tuviera un contacto con su madre. En todo caso, Subaru oye unos pasos y se encuentra con una chica de túnica blanca y cabello rosa. Su nombre general es Ryuzu Meyer, aunque este individuo es una de las copias de la original. Ella, en específico, se apoda como Shima, aunque aún es muy pronto para revelar más datos sobre ella. En fin, Shima la observa fijamente, y Subaru se fija en sus orejas. Y sí, ella es una elfa, o al menos la original lo era. No es una semihumana, sino una elfa por completo. Inmediatamente, Shima arranca a correr, incitando a Subaru a seguirla. Muy probablemente, Shima o no se esperaba encontrarse Subaru tan cerca de la tumba,
o por lo contrario, esperaba encontrarse con Emilia y no Subaru. Esto, en la novela, no se especifica tampoco, y tras un rato siguiéndola, Subaru se encuentra con unas ruinas, el cual ya adelanto que es la tumba de Echidna, la bruja de la avaricia, y el epicentro de todos los hechos que sucederán en el arco 4. En la novela, Subaru es mucho más cauteloso, rodeando la tumba un par de veces y meditando la extraña sensación que le da, pensando que en un principio Emilia tendría que haber estado aquí y no él, pensando que, fuera quien había planeado esto, habría frustrado sus planes. En todo caso, Subaru se adentra en las ruinas pensando que esto podría ser el santuario mismo. Mientras se adentra, vemos varios factores interesantes. Primero, que va apoyándose a la pared constantemente, y es que teóricamente la tumba está demasiado oscura, pese a que nosotros los espectadores no lo vemos como tal. También oímos su respiración agitada, y eso es debido a la lúgubre sensación que le da esta tumba. En la novela manifiesta para sí mismo que dicha estructura pareciera tener vida propia, como si lo estuvieran mirando fijamente. Y es que esta sensación es una muy diluida a quien no es digno de entrar, ya que si nos hemos fijado al principio, la tumba no ha brillado, mostrando que Subaru en un inicio no era digno para cometer las pruebas que esta tumba perpetra a todo aquel que entra. No obstante, dicho castigo no se acomete por una simple y llana razón: la curiosidad de Echidna, quien le habla a Subaru a través de la mente. Y es que la propia Echidna ha analizado a Subaru en cuestión de segundos nada más pisar su tumba, dictaminando que ha visto sus deseos, y al encontrarlo interesante, inmediatamente traspasa su mente a un lugar onírico, el cual se manifiesta en un cielo claro azulado y una larga llanura de césped verde. Este lugar se conoce como la fiesta del té, lugar donde mora el alma de la bruja de la avaricia, y al darse la vuelta observamos a dicha bruja, sentada en una silla y acompañada de una mesa y sombrilla, decoraciones que acompañan el nombre de este lugar. Aquí es el primer vistazo de este misterioso personaje, con un vestido largo y negro, piel pálida como la nieve, y cabello y pestañas de un blanco puro, dictaminando que hacía mucho tiempo que no hablaba directamente con alguien. Si nos fijamos, ella tiene un clip de una mariposa en su cabello, y es que la mariposa es un símbolo de posibilidades, basada en la teoría de la mariposa, donde un simple aleteo de esta puede cambiar un futuro entero, simbolizando la avaricia de este personaje en querer saberlo absolutamente todo. Subaru se queda absorto observándola, mientras que ella, con una solemne sonrisa, se presenta como Echidna, la bruja de la avaricia, terminando así el capítulo 2 de la segunda temporada. El capítulo 3 empieza con la repetición de la presentación de Echidna y Subaru manteniéndose cauteloso de su afirmación de ser una bruja. Y antes de empezar, me gustaría dar un inciso de advertencia, y es que, ¿recordáis la escena anterior de que Echidna ya observó todo de Subaru nada más pisar la tumba? Pues es un detalle sumamente importante para entender cómo actuará ella, ya que en este momento Echidna sabe todo de él. Y cuando digo todo, es que ha visto ya no solo su pasado, sino también toda su travesía desde que llegó a este mundo. Cada vivencia, cada emoción, cada quiebre y cada acción. Y es por eso que ella empezará a actuar de forma acorde a lo que Subaru se siente más cómodo. En otras palabras, desde el primer momento que se presentó ante él, Echidna ya ha trazado un plan para manipularlo e intentar formar un pacto con él. O, para acabar de aclararlo, la Echidna que presenciaremos actualmente tiene una personalidad falsa en pos a seducir a Subaru. Pero bueno, no vamos a avanzar tanto de momento. La primera pregunta de Subaru es que cómo lo ha transportado a este lugar, a lo que Echidna le aclara que no es una transportación física, sino que lo ha invitado a su fiesta del té, una forma sutil de decir que ha transportado su mente, o mejor dicho, su subconsciente, a un plano onírico y conceptual donde reside no solo el alma de Echidna, sino la de las demás brujas a excepción de Satela, quien aún está viva. Es entonces que, con toda la calma del mundo, Echidna le invita a tomar el té con ella con connotaciones de tener una educada conversación, y aquí es uno de los primeros engaños de la bruja, quien usa la serenidad y comodidad para que Subaru participe en su primer experimento, tomar un té modificado solo para él. Un detalle importante de la novela es que Subaru es bastante cauteloso al principio, manifestando que Echidna da una sensación de peligro casi infinitamente peor que la ballena y Betelgeuse juntos, y Echidna le dice que no hay manera existencial de que él pueda herirla de alguna forma. Por eso Subaru acepta tomar el té con ella y bebérselo sin dudar, porque, tal y como dice él, a su entendimiento, si Echidna quisiera matarlo, lo habría hecho en primera instancia. Al ver que Subaru se bebe el té sin dudar, tenemos una pequeña reacción genuina de Echidna, siendo el primer acto de gran interés para ella. No dudar de beber algo que le ofrece una bruja o es prueba de una gran valentía o de una inconmensurable insensatez, una pequeña variable de los planes de Echidna, quien se pensaba que tardaría más en convencerlo para que tomara el té. Subaru comenta que el sabor del té no es bueno ni malo, aunque en la novela se aclara que tiene un sabor algo insípido, lleno de misterio.
el cual recalca que pese a tener esa sensación, no es un sabor malo, a lo que a este comentario, Echidna le dice que, entre comillas, algo salió de este lugar, para añadir que el té está hecho a partir de sus fluidos. Una pequeña curiosidad es que esos fluidos no son lo que pensáis, sino que es una mezcla hecha a partir de su saliva, es decir, fluidos directamente sacados de su concepto personal en este mundo. ¿Pero por qué es importante mencionarlo? Porque los tés que ofrece Echidna varían según la persona que invite, como es por ejemplo con otras brujas, quien ofrece otro tipo de sabor. Solo Subaru es quien prueba esta extraña mezcla a partir de su saliva. Y es que este detalle es sumamente importante, porque aquí Subaru ha caído en una de sus trampas, ya que esta mezcla activa y estabiliza el factor del gen de pereza que mora en el interior de Subaru, aparte de poder sobrellevar la futura presencia de las demás brujas y ella misma, mostrando una vez más que Echidna está preparando a Subaru para los futuros acontecimientos. Subaru obviamente se escandaliza, y vemos cómo Echidna se ríe sutilmente. Bueno, pues esa reacción es falsa, ya que si nos fijamos, posa la mano delante de su boca mientras se ríe suavemente, una risa que intenta imitar a Emilia, y ya iremos viendo cómo ella intenta imitar a la persona que Subaru ama. Todo para que Subaru se vaya familiarizando con ella y le vaya cogiendo confianza. Echidna le dice que es curioso cómo puede posarse ante ella como si nada, y Subaru se jacta diciendo que si ese comentario es por su belleza, y que no le parece especialmente linda. Una clara mentira, porque Subaru sí la encuentra extremadamente bella, y eso es por sus gustos predominantes ante chicas de cabello blanco, aunque por ego le miente, y eso Echidna lo sabe muy bien. Ya os lo dije, Echidna sabe todo de él. En todo caso, Echidna niega que sea por eso, ya que todo el mundo suele vomitar tan solo verla, pero eso no es por su, entre comillas, fealdad, sino por la inconmensurable presión que ejerce su presencia. Incluso Subaru en la novela medita que es difícil estar delante de ella, pero que puede soportarlo, una gran anomalía en él, y seguramente es a causa de poseer el retorno de muerte. Otra curiosidad es que Echidna, de hecho, apenas miente a Subaru. La prueba está en manifestar y reírse como si nada de que su presencia hace vomitar a los demás. El truco está en que tampoco le dice del todo la verdad, tan solo tergiversa verdades para que no sean mentiras, aunque alguna que otra mentira sí se la cuela, aunque este dato se explorará capítulos más adelante. Seguidamente, Subaru le pregunta qué es lo que quiere de él, a lo que ella dice que nada, que Subaru ha venido por voluntad propia. Aunque haré otro inciso, en la novela esta conversación es bastante más extensa, ya que hablan sobre la terminología de ser bruja, sacando a relucir que todas están muertas aparte de Satela. Por ende, la estructura es realmente su tumba, y explica que al morir, su alma quedó atrapada en este lugar, cosa que no es mentira, realmente ella está atrapada aquí. Es entonces que se matiza algo sumamente importante. Subaru dice que cómo es posible que un lugar onírico así exista, y Echidna le dice que no es nada raro, que él ya ha estado en un lugar parecido, a lo que Subaru no entiende esta afirmación. Sí, Echidna menciona el Jardín Sombrío, dando la pista que el lugar entre la vida y la muerte donde se manifiesta Satela es un sitio onírico parecido a la fiesta del té, aunque Subaru apenas recuerde nada de ese lugar. En todo caso, volviendo al anime, Echidna evade la pregunta diciéndole que si se quiere ir, puede hacerle volver, pero incita su curiosidad de que tiene la oportunidad única de hablar con una bruja auténtica, más concretamente la de la avaricia. Aunque como no, haremos otro inciso interesante de la novela, ya que hay otra conversación interesante. Subaru le dice que si ella no lo ha invitado, que quién fue, meditando si ha sido la elfa del bosque, el collar mágico o alguien más, a lo que Echidna le dice que no lo sabe, que ella está muerta y no sabe qué pasa fuera de la tumba, ya que es una de las pocas mentiras que le dice a Subaru, ya que realmente sí puede saber qué sucede en el exterior de la tumba, además de conocer perfectamente a Shima y a sus demás copias. El truco para saber de sus mentiras es decir que no lo sabe, ya que por ende, ella lo sabe todo a excepción de pequeños conceptos. Y es que aquí Echidna le proporciona una pequeña tentación, el conocimiento del todo. Es por eso que Echidna dice que solo necesitan palabras, para seguidamente resquebrajar todo el ambiente y convertirlo en un espacio del cosmos, viendo como el anterior ambiente es tan solo una fachada para no solo su propia comodidad, sino un espacio más liviano para quien entre a su fiesta del té. Seguidamente le pregunta qué quiere saber, dando por hecho que su información se basa en una de las 7 brujas que existieron y que existe, todo mientras un brillo oscuro se manifiesta en sus ojos, y es importante mencionarlo, ya que ese brillo es el matiz de su verdadera personalidad, una fría, calculadora y totalmente carente de empatía. Aquí daré datos de importancia a las brujas mencionadas acorde al orden que lo dicta Echidna, aunque solo referenciando su diálogo, ya que ya nos explayaremos con ellas en su debido tiempo. Menciona a Daphne, la bruja de la gula, quien insinúa que por afán de acabar con la hambruna, creó a las mabestias, y también a las 3 grandes, obviamente, para acabar así con la hambruna del mundo. Menciona a Carmila, la bruja de la lujuria, insinuando
que fue ella quien dotó de sentimientos y emociones a los demi-humanos, para incentivar el amor en el mundo. Menciona a Minerva, la bruja de la ira, quien, cansada de las guerras de antaño, aleccionó a golpes sus conflictos para sanarlos. Menciona a Sekhmet, la bruja de la pereza, quien en busca de la paz mandó a los problemáticos dragones más allá de la gran cascada para que el mundo pudiera descansar de su caos. Y sí, digo dragones en plural, ya que en la novela se menciona como dragones, y no como un solo dragón como el anime. Menciona a Tifón, la bruja del orgullo, el cual insinúa que pasó toda su existencia juzgando y castigando a los delincuentes con inocencia despiadada. Se menciona a sí misma, Echidna, la bruja de la avaricia, que, con desprecio hacia sí misma, menciona que hizo cosas terribles para el afán de conseguir todo tipo de conocimiento, insinuando que hizo y hará cualquier cosa solo por saber, y que por esta personalidad la llevó a su propia muerte, para finalmente señalar a Satela, la bruja de la envidia, que mató a las demás brujas y las absorbió para convertir a todo el mundo en su enemigo, aunque, para esta parte, señalaré detalles importantes. Uno, de todas las brujas mencionadas, Satela es la única que al hablar de ella, Echidna no sonríe. 2. La forma en la que habla de ella es de desprecio absoluto. 3. Miente sobre el pasado, ya que Satela solo mató a Minerva, y las demás brujas murieron por otro tipo de causas. Y 4. Habla de ella de esta forma porque sabe que Satela le proporcionó el retorno de muerte a Subaru, y quiere que Subaru la desprecie igual que ella. Es por eso, por lo que al hablar de ella, Subaru retuerce su rostro en terror recordando todas las interactuaciones que ha tenido con ella, ya que en su mayoría han sido encuentros traumáticos. Terminando esta especie de viaje astral, Subaru se muestra realmente asustado de Echidna, y es exactamente esto de lo que trata, tal y como dice Echidna, la naturaleza de las brujas, una sensación extrema hacia el pecado predilecto, una abrumadora presión del fuerte deseo que exuda el pecado mismo. La naturaleza de la bruja es el deseo extremo llegado al límite. Subaru lo ha experimentado en sus carnes, y eso le ha tomado conciencia de la aterradora que es Echidna. Y tras unos segundos, Subaru le llega una sensación de dolor extremo en el corazón, y en la novela se describe como si su propio cuerpo se hubiera olvidado que el corazón debe latir, y desease acabar con su propia vida. Aunque esto es solo temporal, porque esta misma sensación ha suprimido el extremo terror que sentía varios segundos atrás. Es entonces que Echidna le dice que la sensación ha llegado temprano, y que al ser compatible, se ha adaptado rápido, explicando que una de las funciones del té que bebió era usar el poder de su factor para aumentar la resistencia al terror que imbuyen las brujas, y así poder tener una conversación sin que los sentimientos interfieran. Cabe aclarar que la traducción del anime es incorrecta, ya que Echidna menciona el factor de los celos, cuando en realidad dice el factor de pereza. Echidna, con cierta emoción, le dice que puede preguntarle lo que quiera, y es que en todo momento le está incitando a que le pregunte cosas, pero ella espera algo más en concreto, y sí, todo el rato quiere direccionar a lo que más quiere saber Subaru, el retorno de muerte, aunque Subaru no cae en esto, y pregunta qué demonios le ha hecho, explicándole que no le ha hecho beber el té por intenciones maliciosas, sino porque su presencia es muy bienvenida e intentaba ayudarlo a quedarse más tiempo. Aunque esto también es una verdad a medias, ya que en verdad Echidna lo está usando para experimentar con él. Cuando dice que le da vergüenza es otra falsedad imitando sutilmente a Emilia, aunque no del todo acertado, actuando así para tranquilizar a Subaru, aunque no por intenciones bondadosas, sino por conseguir el objetivo de que pregunte. Seguidamente, Echidna menciona algo curioso, que hace unos días mencionó que eliminó a Betelgeuse y se quedó su factor de pereza. Pero ¿cómo diablos lo sabe? Subaru no sabía nada del factor de pereza hasta que habló con Beatriz. Que ella sepa de esto es otro indicativo de que Echidna, desde un principio, sabe de todos los recuerdos de Subaru, y le explica que por eso pudo entrar en el cementerio sin castigos, gracias a este mismo factor, ya que si no, la leve sensación de desagrado se hubiera convertido en un rechazo absoluto, creando no solo un malestar masivo psicológico, sino una penalización física grave, comentando que el santuario es su lugar de descanso. En otras palabras, todo el territorio secreto de Roswaal es el lugar donde se encuentra la tumba de la bruja de la avaricia, a lo que Subaru, totalmente exaltado por haber mencionado el santuario, le sacude los hombros preguntándole sobre si estaba o no en el santuario, teniendo una de las pocas reacciones genuinas de Echidna, mencionando que no sabe si es un valiente o un atrevido. Y es que lo gracioso es que pese al terror, los medios engaños y saber que es una bruja de pura cepa, Subaru no ha dudado un segundo en tocarla y gritarla, lo que ha trastocado un poco a Echidna. Y es que Subaru ha pensado inmediatamente con Emilia, abnegando cualquier anterior sensación en pos a su preocupación por ella, ya que para él, Emilia, quien se desmayó, está en peligro. En todo caso, Echidna le confirma que sí, que el territorio fuera de la tumba es el santuario,
a lo que inmediatamente, cortando las palabras de Echidna, Subaru le pide que le deje salir. A lo que sucede algo que me encanta, y es que vemos como Subaru está tomando por completa sorpresa a una bruja que dice saberlo todo. Subaru no tiene ningún interés en saber nada de momento, y se lo hace saber muy bien, ya que en este momento solo le importa Emilia. Aunque ella intente convencerlo, él se niega. Y hay un mínimo detalle que nos hace saber que es una reacción genuina sin maldades de por medio, y eso es el brillo en sus ojos. Y es que anteriormente, cuando hablaba con malicia de las otras brujas, tenía un brillo oscuro que reflejaba su maldad en base a la avaricia, pero aquí es como si Echidna se hubiera convertido en una chica normal completamente trastornada por la decisión ilógica de Subaru, declarando que es inaudito que estando delante de una eminencia del conocimiento, quien incluso sabios y monarcas la buscaban por su conocimiento, no quiera preguntarle nada relevante. Aunque un pequeño dato de la novela es que Subaru sí le pregunta algo, y es si sabe de los arzobispos del culto de la bruja. Echidna, al no tener conocimientos de estos, cosa normal, ya que el culto se fundó siglos después de las muertes de las brujas, Subaru pierde el interés nuevamente, ya que si Echidna hubiera sabido algo, a lo mejor le hubiera ayudado a encontrar una forma de despertar a Rem. Echidna, de forma torpe, sigue intentando convencerlo con las verdades del mundo, pero él la interrumpe de nuevo diciendo que no tiene interés alguno. Lo que Echidna nos ofrece una divertida escena de indignación. Subaru le dice que hablarán más tarde, a lo que Echidna le dice que pedirle eso a una bruja y mucho más estando muerta es completamente injusto. Lo divertido es que en esta escena los papeles se han invertido por completo, y es que sin querer, Subaru ha frustrado una parte de sus planes para que él hablase del retorno de muerte. Aceptando este hecho a regañadientes, Echidna abre un portal para que vuelva a la realidad, diciendo que nunca antes a lo largo de los siglos había tenido una fiesta del té tan rápida e improvisada como esta, reclamándole una compensación antes de irse, diciéndole que lo que necesita es un pacto con él, para que no hable con nadie de lo que ha sucedido en esta fiesta, siendo sus recuerdos sellados por el momento. Lo curioso es lo que se menciona en la novela, y es que Echidna le dice que al tener un pacto similar ya debería estar acostumbrado, a lo que Subaru se perturba un poco al oírlo, ya que Echidna ha mencionado de forma sutil que el retorno de muerte está bajo un juramento de no decir nada sobre su habilidad a nadie, dándonos una pista de que la habilidad del retorno de muerte está bajo cierto tipo de juramento con cláusulas desconocidas, el cual una de ellas es el silencio. Seguidamente añade esta condición un regalo: ser apto para las pruebas del santuario. Otro sutil detalle de importancia es cuando Echidna posa su mano en el pecho de Subaru, ya que es un acto innecesario para ofrecerle ser apto para las pruebas, y es que es otra falsedad de su personalidad actual, quien, otra vez, está imitando a Emilia, justo como cuando Emilia le daba su bendición en el arco 2 cuando se fue contra los Ulgrams. Echidna le dice que pese a ahora no entenderlo, le está dando algo de mucho valor, y que está ansiosa por saber cómo reaccionará Subaru hacia Echidna cuando la experimente. Y es que aquí nos está revelando qué es lo que quiere de Subaru. No quiere su saber, o sus memorias, quiere saber sus reacciones, sus sentimientos, y sus posibilidades, no solamente porque lo encuentra fascinante, sino porque Subaru es el único individuo que puede darle a Echidna lo que siempre deseó sin éxito: la corrección de las posibilidades del futuro, ver cada una de las consecuencias que le puede ofrecer el destino, aunque esto lo tocaremos con más exactitud bastante más adelante. Y es precisamente esta sensación lo que manifiesta con su seductora forma de lamerse la mano, ya que no solo está otorgándole el acto de pasar las pruebas, sino que está saboreando cada parte de Subaru que podría llegarle a ofrecer, mostrando sus maliciosas intenciones a través de un brillo rojo en sus ojos, a lo que Subaru, viendo sus perturbadores gestos, le dice que, efectivamente, es una bruja de verdad, a lo que ella, con una sonrisa traviesa y maquiavélica, le dicta que sí, que ella es una bruja malvada. Para finalizar, otro detalle manipulativo es el toque que le da a la frente a Subaru para empujarlo, y es que es otro gesto basado en Emilia, concretamente cuando le pidió la cita a Emilia en el primer bucle de la mansión en el arco 2, viendo constantemente cómo reutiliza momentos muy emocionales de Subaru para seducirlo con máxima sutileza. Al despertar de nuevo en la realidad, Subaru se dirige a la salida de la tumba, mientras que medita que siente que alguien le ha dicho algo, y es que tal como comentamos, el pacto que ha hecho con Echidna le ha hecho olvidar a ella misma y todo lo que ha sucedido en la fiesta del té. Nada más salir al exterior, se encuentra autogolpeado en el suelo, para seguidamente, cierto personaje lo lanza con violencia con intenciones hostiles. No obstante, es Patrash quien salva rápidamente a Subaru, y pese a que se ha encontrado un nuevo adversario, lo primero que comprueba Subaru es el estado de Emilia, quien está desmayada pero acomodada en el carro, que, por obvias razones, fue Otto quien la puso en reposo de esta manera. Es entonces que observamos completamente el nuevo personaje, Garfield Tinsel,
el cual, ya de un primer vistazo, podemos ver su gran parecido con Frederica. Cabello rubio, ojos verdes y unos intimidantes y afilados dientes, dándonos pistas visuales y bastante evidentes de que efectivamente Garfield es el hermano pequeño de Frederica, que por cierto, su cicatriz en su frente tiene su explicación, pero lo dejaré para más adelante. Un dato curioso es que Garfield es mucho más bajito para su edad, un contraste de altura respecto a su hermana, quien es mucho más alta, aunque a primera instancia me gustaría retroceder un poco, y es que Garfield tiene una característica forma de hablar. Primero que en la novela, su forma de hablar se acuña a una muy pueblerina, es decir, algo basta, y segundo, suele sacar a relucir frases hechas que, como espectadores, no tenemos ni idea de lo que suelen significar. Aparte de algunas en específico, ni siquiera en la novela explican sus significados. Pero en este vídeo intentaremos sacarle contexto a sus frases para interpretar, de forma personal, lo que pueden llegar a significar. Su frase al lanzar a Subaru es: ¿así se ríe un magarín lleno de hoyos? Podemos dar a entender que un magarín es una bestia salvaje, y la frase llena de hoyos se da si está herida. Así podemos juntarlo con así se ríe, como una bestia salvaje herida que ataca pese a su lamentable estado como si no entendiera el peligro. Por lo tanto, Garfield está expresando el comportamiento inconsciente o descarado de Subaru al salir de un lugar tan peligroso y o secreto como la tumba como si nada, alimentando su desconfianza. En todo caso, Garfield se encara con ellos y ensalza a Patrash como una gran dragona, ya que le ha gustado la forma rápida en la que ha actuado salvando a Subaru. Sus palabras se toman como afrenta para Patrash, a lo que le ataca inmediatamente mordiéndole con fuerza su hombro izquierdo. No obstante, Garfield lo recibe como si nada, viendo a primera instancia la gran resistencia física que tiene, y obviamente señalando que no es humano, ya que Garfield, al igual que Frederica, es un semi-humano. En todo caso, Garfield le proporciona un fuerte suplex a Patrash, demostrando que no solo tiene una brutal resistencia, sino una fuerza casi hercúlea, ya que recordamos, los dragones son muy pesados, y sus mordidas pueden arrancar extremidades humanas como si fueran papel. Garfield, sin escuchar a Subaru, se dirige con violencia hacia él, y es que Garfield, como protector del santuario, los considera unos intrusos herejes, ya que no solo no se han presentado adecuadamente ante Roswaal, sino que han ido a un sitio que ellos consideran sagrado. No obstante, también se destaca el gran carácter irracional que presenta Garfield, ya que es un chico que actúa antes de pensar. No obstante, Subaru, siendo perspicaz ante el semblante de Garfield con Frederica, pronuncia el nombre de su hermana con desesperación, lo que hace detenerse a Garfield preguntándose cómo la conoce. Es entonces que se presenta como es debido, diciendo que si la conocen, deberían ya saber su nombre, y es que él sabe que a todos los que envía Frederica al santuario les da una advertencia sobre él, siendo Frederica muy consciente de la irracionalidad de su hermano. Garfield le pregunta que cómo sabe que tiene relación con Frederica, y Subaru manifiesta una reacción que seguramente tenemos los propios espectadores, y es que, como hemos dicho antes, es demasiado evidente su parentesco. En todo caso, ya de camino de vuelta al santuario, Otto se queja a Garfield que lo golpeó por nada, a lo que él, con una actitud despreocupada, le dice que ya se ha disculpado, aunque de bastante mala forma. Y me hace mucha gracia como Otto imita la voz de Garfield. Ignorándolo, Garfield le recrimina a Subaru que por qué no le ha enseñado el collar de Frederica antes, que se hubiera ahorrado toda esa afrenta. Y es que por sus palabras corrobora la función principal del collar mágico, la prueba de fidelidad. Y es que Garfield, si sabe que uno posee ese collar, es que Frederica ha dado su bendición para que puedan entrar. A lo que seguidamente tenemos otro dicho extraño de Garfield: actúas como Ganglion antes de pensarlo. Un Ganglion, por el contexto, parece ser un animal típico del mundo que podría actuar instintivamente antes de evaluar una situación, y por el contexto del resto del dicho, podríamos decir que señala una persona impulsiva que habla, actúa y se lanza sin detenerse a pensar. En todo caso, en la novela se explica cómo encontraron a Subaru, y es que Garfield abordó el carro de Otto y le obligó a seguirlo para buscar a Subaru, ya que Garfield detectó su olor, mostrando que también es un rastreador, a lo que Subaru se alerta pensando que había olido el olor de la bruja, preguntándole si notó algo extraño, aunque él dice que su olor es normal, que simplemente es un olor diferente a alguien del santuario, y es normal, ya que Subaru no ha muerto en días, y el olor de la bruja se diluye al cabo de o unas horas o un día entero. Volviendo a la escena, Garfield menciona a Emilia como semidemonio, aunque en la traducción correcta sería el demonio de cabello plateado, a lo que Subaru se cabrea pidiéndole respeto. Garfield se mofa de él para seguidamente amenazarlo de forma suave con otro de sus dichos. ¿Quieres saber cómo se siente un bazomazo volar por los aires? Este dicho es el más fácil de interpretar. Bazomazo, por el contexto, parece ser una criatura pequeña,
muy probablemente alguna local que Garfield está acostumbrado a derrotar lanzándolo con suma facilidad. Por ende, podemos aplicar a esta comparativa a Subaru, quien Garfield lo considera actualmente débil. En otras palabras, Garfield lo amenaza como si lo vaya a lanzar como un bicho o criatura pequeña. Obviamente, Subaru destaca que no lo entiende muchas veces, y es normal, ya que es como si intentáramos entender dichos de otra lengua basados en choques culturales. En fin, Emilia se despierta y su primera reacción al ver a Garfield es resguardar a Subaru para protegerlo, mostrando lo serio que se toma sus palabras anteriores hacia Subaru, de que esta vez ella lo va a proteger. A lo que Garfield le dice que no hará nada, mencionando a que no quiere que Ram lo castigue, y es que Garfield le tiene alto agrado a Ram, y es por decirlo suavemente, ya que él está enamorado de ella. En la novela, Garfield, en cambio, actúa algo distinto, aceptando el reto de Emilia con entusiasmo por su actitud, pero repensándoselo de inmediato por la misma Ram. Tras que Subaru le explicase a Emilia quién es Garfield, le pregunta si en el santuario se encuentran los habitantes de Arlam y Ram, a lo que Garfield les dice que sí, aunque si no lo creen, allá ellos, que eso da igual, porque igualmente ya no podrán volver a causa de la barrera del santuario. Al mencionarlo, Emilia y Subaru meditan sobre lo que pasó, resultando la explicación de por qué Emilia se desmayó, diciendo que cualquier semihumano que toque la barrera acabará en ese estado temporalmente. El detalle está en cuanto mencionan el brillo de la piedra, a lo que nos podemos fijar que Garfield la observa completamente serio y con cierta intensidad, y es que en la novela se recalca muy bien que la piedra no debería reaccionar así ante la barrera, indicando que tan solo es una prueba de fidelidad, incentivando sospechas en Garfield de que dicha piedra ha sido modificada. Y sí, tal como comenté anteriormente, la piedra fue modificada por Beatriz, para activar un teletransporte nada más tocar la barrera, además de mencionar el término sangre sucia hacia los semihumanos, aunque en el anime lo manifiestan como sangre mixta. Continuando con el anime, Garfield le explica a Emilia que esa es la razón por la cual ella se desmayó, pero Subaru y Otto no, meditando Emilia y Subaru que por ende el santuario es un sitio donde viven semihumanos. Seguidamente, Garfield les da la bienvenida a Emilia y sus dos escoltas al santuario, explicándoles que es un término que lo puso Roswell, aunque en realidad el nombre sí es el original, ya que es conocido como santuario desde hace 400 años, diciéndoles que pese a llamarse así, no es para nada un santuario, ya que es solo un campo de pruebas para semihumanos, casi como si fuera un laboratorio. Y es que Garfield no está tan lejos de la verdad, ya que ese es el funcionamiento del santuario desde hace 400 años. Experimentar con medias razas a nombre de Echidna. En la novela hay una conversación larga e interesante, y es que Garfield menciona que el santuario es la morada de la tumba de la bruja de la avaricia, a lo que este término Subaru se muestra sorprendido, explicando que solo sabía de la bruja de la envidia, y no que hubieran otras. Y es que os recuerdo que Subaru tiene sus memorias bloqueadas de la fiesta del té. En todo caso, Subaru se alarma al saber esto, interpretando que si hay brujas por cada pecado, el culto de la bruja posee 7 arzobispos, aunque obviamente esto lo dice por desconocimiento, ya que en realidad, actualmente, solo hay 5, siendo Orgullo muerto años atrás, y Envidia inexistente porque Satela está viva. Continuando la conversación de la novela, Emilia le explica a Subaru que hace 400 años había 7 brujas, pero que la de la envidia consumió a las demás creando el cataclismo que se conoce por las leyendas de hoy en día. Otto continúa diciendo que no hay mucha información sobre ellas, y que el culto en sí solo adora a la de la envidia, y que pronunciar el nombre de otras brujas los volvería completamente locos de rabia. Y aquí un pequeño matiz. En el arco 3 vimos un ejemplo de esto cuando Puck menciona a Echidna delante de Betelgeuse, quien vociferó insultos enrabietados por mencionarla. Pero también cabe aclarar, obviamente, que solo Betelgeuse adoraba a Satela. Los demás arzobispos solo les interesan sus propias intenciones, y a día de hoy, Pandora, la líder del culto, se desconoce si adora a Satela o solo sigue sus instintos primarios como bruja de vanagloria. En fin, continuando los hechos de la novela, empieza a hablar sobre el Imperio Wallachia, explicando que hace poco apareció un Mythia relacionado con una de las brujas, cosa que hizo que Regulus Corneas arrasara un país entero solo para reclamarlo. En todo caso, Garfield termina la conversación diciéndole a Subaru que si quiere más información sobre las brujas, que le pregunte a Roswell, debido a que él tiene más interés en las brujas, aunque en realidad solo tiene interés en una de ellas, Echidna, aunque dejaremos su obsesión por ella para más adelante. Volviendo al anime, llegados ya al centro del santuario, nos podemos fijar en varios semihumanos que viven allí, con un aspecto destartalado y algo sucio, además de ver cómo las viviendas están descuidadas y gastadas, mostrando que sus condiciones de vida no son precisamente buenas. Vemos también diferentes particularidades en ellos,
el cual solo se manifiestan en muy pequeñas partes animales para el resto del cuerpo que son humanos. Orejos de conejo, de gatos, de perro, cuernos de cabra, mostrando la variedad de semihumanos que viven en este sitio. En todo caso, una persona muy familiar aparece, y esa es Ram, recriminando a Garfield que ha llegado tarde. Ram, como es usual, recrimina a Subaru por llegar tarde, y aunque la traducción es un poco rara, básicamente le dice que se siente decepcionada porque no haya encontrado el santuario más rápido, a lo que es obvio que Subaru se queja de esto, aunque en la novela tiene más sentido, ya que Subaru se lo devuelve diciendo que tanto ella como Roswaal son demasiado ambiguos a la hora de explicar dónde estaban. No obstante, un pequeño detalle está en el cambio de posición de sus pies al hablar con Emilia. Cuando habla con Subaru, Ram se muestra más relajada e informal, pero al hablar con ella, cambia su actitud a una respetuosa y formal, viendo a primera instancia que no solo se toma muy en serio su papel de sirvienta, sino que actuar así con Subaru muestra lo cómodo que está con él. Después de darle la bienvenida a Emilia, le da órdenes a Garfield de guardar el carro, y aunque pueda parecer que lo trata de vasallo, vemos que le ha puesto el mote de Garf, viendo lo familiar que es con él y que en realidad se lleva bastante bien con él. A primera instancia, Garfield se molesta por la orden, pero la acepta con una sonrisa, ya que se alegra que Ram le diga por su mote, ya que como hemos comentado, Garf le gusta a Ram, y como es usual, a Otto lo tratan como si fuera una broma, lo que se pregunta a sí mismo por qué todos lo tratan tan mal. Es entonces que hay una pequeña interactuación exclusiva del anime, y es que Subaru le da las gracias a Otto por todo lo que ha hecho por Emilia mientras él estaba en la tumba, a lo que Otto se sorprende, ya que usualmente Subaru no suele ser tan serio con él, lo que lo acepta como una señal de respeto, aunque por los murmuros de Subaru era tan solo una artimaña para satisfacerlo. Esto me parece bastante entrañable por parte de Otto, y muestra lo buena persona que es. Pese a que se meten con él por su actitud amanerada, Otto tan solo quiere sentirse parte de uno más del grupo, y como valora mucho a Subaru, acepta sin dudar sus gracias. Es entonces que Subaru observa a Ram con cierta melancolía, a lo que ella le llama la atención, y es que para Subaru es un momento complicado dado lo que ha pasado con Rem. Subaru tiene miedo de lo que dirá Ram sobre Rem, sabe perfectamente que no la recuerda, y oír de su boca que no la recuerda le produce una sensación de impotencia. Por eso es incapaz de preguntarle, y simple y llanamente le pregunta tímidamente que qué tal está, que ha estado preocupado por ella. Ram le contesta con su usual ego a modo de tranquilizarlo, pero también respondiendo adecuadamente. A lo que Subaru, siguiendo teniendo en mente a Rem, sonríe con tristeza que se alegra. Ram se da cuenta de lo extraño de su carácter, ya que al no ser el Subaru alegre y despreocupado de siempre, se huele que algo lo carcome por dentro. Así es la cercanía que han engendrado los dos. Ram suele ser dura y algo fría con él, pero en verdad no solo le cae bien, sino que lo empieza a conocer muy bien, lo que es inevitable que tenga cierta preocupación por su actitud extraña. Al ofrecerle esa mirada, Subaru intenta decirle lo de Rem, pero por dichos sentimientos le es extremadamente difícil, a lo que Emilia, dándose cuenta de esto, irrumpe para señalar que deberían ver a Roswaal, una forma sutil de proteger emocionalmente a Subaru, porque en este momento, Subaru no está preparado para enfrentarse al olvido de la hermana pelirrosa. Al preguntar por su estado, Subaru da por hecho lo inevitable, y se señala a sí mismo como patético por no sacar fuerzas para escuchar de Ram la realidad. Emilia lo observa con preocupación, pero también con mucha empatía. Sabe lo mal que lo está pasando, y le duele que Subaru siga hablándose así de sí mismo, y por eso, agarrándole la mano, lo consuela diciendo que es normal tener miedo y que sentirse así no tiene nada de patético. Y es que lo que dice Emilia es cierto, el miedo no es algo de que avergonzarnos o despreciarnos, y mucho más en lo emocional. En una situación así, lo raro sería no sentirse de esta manera, y Emilia lo sabe muy bien, tranquilizando su corazón, diciendo que arreglarán los recuerdos de Rem y todo lo que suceda en el santuario, lo que observamos como el rostro de Subaru se relaja, y le sonríe de vuelta. Dándose cuenta del apoyo emocional de Emilia, le declara que pase lo que pase, la protegerá. Pasando a la siguiente escena, observamos una casa bastante sencilla, pero si la comparamos a todas las demás viviendas que hemos observado, esta es la que está mejor conservada, y es que es esta casa la morada temporal de Roswaal, mientras esté en el santuario. Nada más recibirlos Roswaal, ellos se ven perplejos por su estado, ya que este está vendado de arriba a abajo, como si hubiera tenido una batalla encarnizada, y es que en realidad Roswaal intentó entrar a la tumba de Kidna para iniciar las pruebas que se acometen dentro. No obstante, al no ser apto y ser brutalmente rechazado, observamos el castigo directo físico que implica no ser apto. Por el nivel de sus heridas, parece ser que Roswaal se forzó a sí mismo a intentarlo una y otra vez, llegando al malogrado estado en el que se encuentra. Antes de empezar con su explicación, Subaru le dice con cierto disgusto que hicieron una alianza con Crush,
increpándole que es este el resultado de abandonarlo con el culto al acecho. Y este comentario es más que nada para reprocharle sus actos de no hacer nada para proteger el pueblo, Emilia y sus aliados. A lo que Roswaal, satisfecho, le responde que han sido resultados realmente gratos. Y es que Roswaal esperaba precisamente esto, que gracias al poder de Subaru pudieran solucionar todo de forma pragmática. ¿Pero por qué? Aunque se explicará con más detalles más adelante, resumidamente, Roswaal quiere preparar mentalmente a Subaru para que se convierta en una persona despiadada, capaz de lidiar con cualquier problema gracias a su habilidad. Por eso menciona que los hechos que ha arreglado Subaru son como un regalo único, ya que es la irremediable prueba de que posee la capacidad de reiniciar el mundo, al menos a entendimiento de Roswaal. Seguidamente, Emilia le pregunta a Roswaal qué es exactamente este sitio, contando que desde que tocaron la barrera, ella siente ansiedad sin poder relajarse. Y es que es la propia barrera que atrapa las almas de los semihumanos dentro sin poder salir. Básicamente, tanto la mente como el cuerpo de Emilia notan este efecto, y por eso le engendra una extraña ansiedad. Emilia iba a decir que esta sensación es casi como estar en presencia de una bruja, a lo que Roswaal termina sus palabras, y en su forma de decirlo hay un par de detalles destacables. La primera es su voz, y es que al decir la tumba de una bruja, no lo ha dicho con su usual y estrafalaria forma de hablar, y segundo es el brillo en sus ojos, una representación de su obsesión insana al tocar este tema, explicando que efectivamente el santuario fue el lugar donde la bruja de la avaricia murió, siendo su lugar de descanso. Por eso para Roswaal tiene su sentido llamarlo santuario. Al mencionar a Echidna, Subaru susurra su nombre, y es que en el fondo de su subconsciente sí la recuerda, pero ahora es incapaz de hilar sus recuerdos a ello. Una sensación muy parecida a cuando Emilia no podía recordar apenas su pasado debido al pacto con Pac. En la novela, al mencionar a Echidna, se explica que Roswaal cambia a una expresión tierna, casi como la de un enamorado, a lo que este hecho le llama mucho la atención a Subaru, ya que es la primera vez que ha visto este tipo de rostro en él, a lo que también se menciona de forma sutil el cómo Ram bajaba la mirada con tristeza hacia este hecho. Y es que Ram sabe muy bien el gran afecto que tiene Roswaal por la bruja, lo que hace ser un amor bastante trágico. Cuando Subaru le pregunta por qué supervisa la tumba de una bruja, Roswaal explica que este territorio se ha ido heredando generación tras generación de toda la familia Mathers. Y es que sí, gracias a su transmigración del alma, Roswaal resguardó este territorio de forma segura durante 400 años. En todo caso, cuando Emilia menciona a la bruja de la avaricia, Roswaal la corta secamente y le dice de forma muy seria que la llame por su nombre, que el mote bruja de la avaricia la hace sonar como malvada, tomándolo como un peyorativo, a lo que es un pequeño adelanto de lo idealizado que tiene Roswaal a Echidna. No es que niegue que sea una bruja, pero es incapaz de pensar en ella como si fuera malvada. Para Roswaal, Echidna lo es todo, y no es solo que la ame, sino que la idolatra hasta el extremo, llevándola a una insana obsesión que se ha alargado a través de los siglos. En todo caso, la conversación se dirige a lo que es realmente la barrera, el cual ha sido creado por Echidna y sus efectos son de no dejar entrar a quienes no siguen un procedimiento, además de afectar a todos aquellos que tienen sangre mixta, diciéndolo que es exactamente lo que Emilia experimentó al entrar en el santuario. Aquí haré un pequeño inciso, y es que en la novela hay una conversación que constata hechos explicados anteriormente, y precisamente hablan sobre el collar proporcionado por Frederica. Emilia le insta a Subaru a explicar qué es lo que sucedió realmente, y Subaru cuenta su teletransportación y el cómo Frederica le explicó que el collar era uno de los requerimientos para entrar al santuario. Ram medita que la finalidad del collar era que precisamente Emilia fuera teletransportada, a lo que Roswaal comenta que haya sido Subaru en vez de ella, ha sido algo bastante conveniente, explicándole que el collar no es necesario para entrar en el santuario, y que por ende, Frederica está tramando algo. Y en parte no es mentira, pero tampoco del todo la verdad, una característica muy parecida a lo que suele hacer Echidna, y es que Roswaal sí ordenó ciertas pautas a Frederica bajo un pacto, pero lo del collar no entraba bajo sus planes. Eso quiere decir que la teletransportación que Beatriz influyó en el collar escapa completamente a los planes que ha forjado Roswaal. Por eso acusa a Frederica de estar tramando algo a sus espaldas, discutiendo que Frederica ha estado al servicio de Roswaal desde bien pequeña, y nunca ha desobedecido sus órdenes, lo que quiere decir que Frederica está implicada a ciertos asuntos que acometen el santuario. Es aquí donde volvemos al anime, donde Ram les pregunta si no les parece extraño que tanto los aldeanos humanos como Ram y como Roswaal se hayan quedado en el santuario en vez de volver a la mansión. Y es que está insinuando que no solo los semihumanos están atrapados en el santuario,
sino que, tal como dicta Roswaal, todos los que han entrado están prisioneros en el territorio. Y el motivo por el cual están prisioneros es exactamente el personaje que irrumpe la conversación, Garfield. Emilia, al ver el contexto de la conversación, pregunta si fue Garfield quien le dejó en ese estado, pero él, casi como si estuviera satisfecho de la pregunta de Emilia, lo niega, diciendo que fue a causa del rechazo de la prueba de la tumba de Kidna. A lo que, en este término, preguntan qué es la prueba, aunque primero Garfield explica lo que ya os he explicado, que los semihumanos están atrapados dentro de la barrera, y que la única forma de romper esta barrera es completar el juicio que perpetra la tumba, que en sí son 3 pruebas para completar. Garfield explica que si alguien de sangre pura, es decir, que sea completamente de una raza en concreto, la tumba lo rechazará con violencia. Obviamente estaréis pensando que qué pasa con Subaru, y es que Kidna ya nos ha contado su excepción. Subaru, al poseer el factor de pereza, puede evitar el castigo, pero igualmente no podía acceder a las pruebas, a lo que por eso Echidna le hizo el regalo de tener un pase para participar en ellas. En todo caso, aquí es cuando Garfield saca a relucir una amenaza, la razón por la cual tanto Roswaal como Ram y los aldeanos no pueden salir del santuario, y por ende son rehenes. Garfield los tiene prisioneros, porque quiere liberar el santuario para poder salir, aunque eso sería decir una verdad a medias, ya que Garfield solo quiere la salida de los aldeanos semi-humanos. Él le teme al exterior, pero hace todo esto por bondad hacia sus allegados, aunque si quisiera sí podría salir sin que le afectara la barrera, ya que al tener solo un cuarto de sangre demi-humana, la barrera no se le aplica a él. Por eso Frederica pudo irse del santuario sin problemas. No obstante, obviamente, para él es conveniente que Emilia haya llegado al santuario, ya que no solo hay una persona que puede hacer las pruebas, sino que ahora tiene una persona que está atrapada y por ende su prioridad es completar las pruebas. En la novela también le comentan a Garfield que qué ha hecho con Otto para que no aparezca con él, ya que si recordamos, Garfield acompañó a Otto a dejar el carro, pensándose en un inicio que a lo mejor podrían haberlo lastimado. Incluso Emilia, con aires de inocencia, pensaba que por el contexto se lo había comido. No obstante, Garfield les dice que ni en sueños mordería a Otto, ya que su entendimiento es un pesado que solo dice chorradas, a lo que añade que simplemente lo ha dejado cao en el carruaje. También hay una pequeña escena donde Ram coge una bandeja metálica y le da un golpe a Garfield, por el simple hecho de que está siendo maleducado delante de Roswaal. Y, para finalmente, comentar la mayor diferencia en esta escena respecto al anime, y es que por alguna razón, el anime dejó una escena que debería producirse aquí para el capítulo 5 del anime. Como la vamos a comentar a cronología del anime, simplemente resumiré que es una escena donde conversan sobre la barrera, además de aparecer Ryu Zumeyer, aunque más concretamente Vilma, no Shima, aunque por el momento, como el anime lo deja para más adelante, lo haremos de igual forma. En todo caso, pasamos a otra escena donde nos muestran la catedral del santuario, una estructura donde permanecen los aldeanos de Arlam y suele ser un lugar donde se reúnen los semi-humanos que viven aquí. Lo curioso es que esta estructura se asemeja muchísimo a una iglesia cristiana, y en la novela se recalca este parecido. Cuando Subaru entra a la catedral, todos se reúnen con él alegrándose de su presencia, ya que Subaru no es solo la única comunicación que tienen hacia el exterior, sino que para ellos, Subaru es una persona digna de confianza que los salvó de una muerte segura. Un detalle es que hay una señora que pregunta por el estado de Roswaal, y aunque en el anime no lo señalen, Subaru le molesta un poco este comentario por la inocencia de los aldeanos, ya que ellos se piensan que Roswaal salió herido para protegerlos, muy lejos de lo que en realidad pasó, ya que Roswaal quiso acometer las pruebas para visitar a Echidna, y no para liberarlos en concreto. Subaru les llama la atención, y les dice que salieron victoriosos del culto, a lo que vemos como los aldeanos se llenan de júbilo por esa respuesta, ya que no solo implica que su hogar está a salvo, sino que sus familias se encuentran bien. No obstante, al mencionar que los esperan, sus rostros se ven mellados por decepción, y es que son muy conscientes de que están atrapados en el santuario. Pero Subaru los tranquiliza diciendo que hay un candidato para cometer las pruebas, y esa no es nada más ni nada menos que Emilia. Observamos no solo el rostro tenso de Emilia, sino las caras de sorpresas y de decepción de los aldeanos. Y es que Emilia, pese a haberlos ayudado, aún sigue bajo el estigma racial sobre su semblante con Satella. Y es que es una mancha estereotipada que no se quitará tan fácilmente. Con total nerviosismo, Emilia declara que ella será quien los libere, haciendo una muy respetuosa reverencia. Y es que a pesar de ser una candidata con mucho más prestigio que ellos, Emilia no solo quiere ganarse su favor, sino ayudarlos genuinamente. No obstante, es consciente del odio que sienten por ella, ya que los vivió en sus propias carnes durante los hechos del acto 3. Incluso podemos ver que sus manos están temblando, porque Emilia tiene miedo que la rechacen sin más, sin la oportunidad de probar que ella genuinamente quiera ayudarlos. Emilia se hace la fuerte continuamente, pero en realidad su corazón es delicado. Uno nunca se acostumbra al rechazo,
Y Emilia es la ferviente prueba de ello. Ha pasado muchos años viviendo con ese estigma, y a día de hoy es algo que la sigue afectando pese a intentar convencerse de ello. Pero precisamente gracias a Subaru, Emilia empezó a tener la esperanza de poder cambiar eso. Es por eso que se presenta formalmente ante ellos. Y es entonces que aparece la esposa del líder, aunque por lo que parece en el anime ella va tomando su rol original en la novela, es decir, la alcaldesa, ya que ella es quien habla en representación de todos en la aldea. Ella le pregunta a Emilia que por qué lo hace, explicando que pese a que los rechazaban una y otra vez, intentaba ayudarlos, y eso despierta sus sospechas de que quiere el favor del pueblo en pos a la selección, cosa que, siendo muy lógica por su parte, no la molestaría. Pero lo que más le preocupa al pueblo son sus verdaderas intenciones, ya que, como dicen, están asustados de que sea una bruja con intenciones cuestionables. Y es una pregunta realmente válida, aunque nos pueda parecer cruel. Durante 400 años se ha ido esparciendo el sentido común de que las semielfas de cabello plateado son brujas maliciosas con la capacidad de destruir el mundo. Individuos que heredaron la voluntad de la bruja de los celos. Ellos, como simples campesinos, tienen incrustado esa creencia durante toda su vida. Incluso el hecho de hablar con ella ya sería raro. Pero son sus anteriores actos de querer salvarlos lo que le han dado esta magnífica oportunidad a Emilia. La oportunidad de que no la vean como una bruja, sino como una líder que busca ayudar a su pueblo. No obstante, esta pregunta le choca a Emilia, porque pese que está acostumbrada a la discriminación, nadie le había preguntado nunca si realmente es o no una bruja. Todos daban por hecho que lo era, pero es la primera vez que el pueblo le pregunta directamente si es digna de su confianza, a lo que a este hecho, al no saber cómo proceder, busca la mirada de Subaru por algo de ayuda. No obstante, Subaru mantiene su sonrisa y asiente con la cabeza, diciéndole con la mirada que no es el momento que dependa de él, que ellos no buscan las palabras de un tercero, quieren oír la verdad directamente de ella, indicándonos que es uno de los momentos que siempre ha estado esperando Emilia, mostrar que es digna de la confianza de la gente. Por eso Emilia asiente decidida, porque se ha dado cuenta de la importancia que significarán sus palabras. Es entonces que en un discurso torpe pero entrañable, Emilia les explica que pasó cierto tiempo con sus familias, y que eso es lo que hizo pensar que las familias tienen que estar unidas. Todo eso mientras toca su colgante donde reside Pac, ya que ella, en sus palabras, se ve reflejada en su separación con Pac. No solo genuinamente quiere que los aldeanos se reúnan con sus familias, sino que se pone en sus zapatos. Ella echa de menos a Pac, quien lo considera su propio padre. Al separarse de él estos días, se dio cuenta lo importante que es la unión familiar, declarando que no tenía en mente ganarse su favor para la selección, pero que sí tenía en mente llevarse bien con ellos, que pudieran considerarse incluso amigos. Vemos los aldeanos sumirse en el silencio con expresiones de sorpresa, y es que ellos no esperaban una respuesta tan simple pero bondadosa, el primer paso para que no la vean como una bruja, sino una chica normal que simplemente rebosa bondad. Me encanta que cuando está por hablar la anciana, Emilia se pone recta enseguida con completa tensión, mostrando lo nerviosa que está por el efecto de sus palabras dichas con el corazón. Y es entonces que ella le dice que contara con ella. Y es muy importante que observemos los rostros sonrientes de los aldeanos y la reverencia que le hacen. Ellos tan solo estaban asustados, y su bondad y empatía les ha llegado de verdad, viendo por primera vez cómo Emilia se ha ganado el corazón de la gente pese a su estigma de semielfa de cabellos plateados. Por eso, Emilia les devuelve torpemente la reverencia, inundada entre alivio y nerviosismo por una respuesta afectuosa. Incluso habla con sus modismos antiguos como es usual en ella, a lo que Subaru le dice el recurso recurrente de quien habla así hoy en día. Y recalco que este recurso es muy significativo, ya que en el arco 6 veremos cómo Emilia se ha encariñado muchísimo de esta frase recurrente. Tras que Subaru dejara a Emilia en la catedral hablando con los aldeanos, Ram aparece y le dice a Subaru que Emilia ha cambiado, insinuando si él ha tenido algo que ver con esto, a lo que Subaru declara que el cambio ha sido por ella misma, y eso en verdad sí es cierto, pero Subaru no debería negar que fue él quien incitó su cambio, una lección importante que deberíamos tomar en cuenta. Y es que todo el mundo, de vez en cuando, necesita un empujón de una persona que la ama. Es lo que nos da la fuerza necesaria no solo para cambiar, sino poder luchar contra lo que creíamos insuperable. Ram le declara que tiene razón, que ella estaba equivocada. Y es que Ram no tenía mucha confianza en Emilia, no solo para que acometiera las pruebas o se ganase el favor de los aldeanos, sino que ella empezara a creer en sí misma. Y esta afirmación de su parte es un modo de pedirle disculpas a Subaru por esta misma desconfianza que tenía Ram con Emilia. En la novela, la conversación se alarga un poco más, comentando en cómo el movimiento de Roswaal para que Emilia fuera su sustituto para hacer las pruebas es un movimiento inteligente para ganarse el favor de los aldeanos, además de comentar un factor importante. Ram le comenta que no todos los habitantes del santuario están a favor de liberarlo, y que por ende hay dos facciones disputando este dilema, si liberarlo o no, advirtiéndole que debe ir con cuidado,
ya que el objetivo de los rebeldes, digámoslo así, sería hacerle daño a Emilia. También tienen una discusión sobre Frederica y la teletransportación de Subaru a la tumba, y es que meditan si Frederica podría ser parte de la facción que no quiere liberar el santuario, además de comentar sobre si Garfield y Ryuzu realmente los apoyan para liberarlo, aunque obviamente esta conversación se acometerá más adelante en el anime. Y por último, Subaru se muestra preocupado por Petra, pensando que a lo mejor Frederica la tiene de rehén por si la descubren, a lo que Ram lo tranquiliza diciendo que pese a todo, Frederica no es el tipo de persona que haría daño a los demás porque sí, y mucho menos a una niña como Petra. Y en verdad tiene razón, ya que Petra y Frederica crearán un lazo muy fuerte entre alumna y mentora. En todo caso, volviendo al anime y cambiando de escena, llega la noche y Emilia, Subaru, Otto, Garfield y Ram se encuentran enfrente de la tumba, dispuestos a iniciar la prueba de la tumba de la bruja de la avaricia. En la novela, antes que nada, Otto y Subaru tienen una pequeña conversación, donde Otto se queja de que lo abandonaron cuando Garfield lo dejó fuera de combate, ya que mientras todos cenaban, él seguía tirado en el carro, a lo que destaca que no ha comido en todo el día. Subaru, por primera vez, se disculpa genuinamente con él y le dice que se lo compensará adecuadamente. Escenas extras aparte, observamos cómo Emilia está meditando junto a sus espíritus menores, y es que básicamente les está pidiendo apoyo moral. No obstante, Emilia le pide a Subaru que necesita un último empujón, pidiéndole a él también que le dé su soporte moral. A lo que Subaru saca a relucir otro de sus anagramas hacia Emilia, EMH. Emilia es mi heroína. Una curiosidad es que Subaru tiene un gran repertorio de estos anagramas que está dispuesto a usarlos siempre cuando puede con Emilia. Además de que, aunque parezca una tontería, estos anagramas se usarán como nombres de ciertos hechizos cuando Beatriz se una con él. Que por cierto, en la novela, en este punto, también aparece Ryuzu, aunque a esta le llamaremos Vilma, para no confundirnos de Ryuzus. A lo que explican que ella y Garfield están presentes en nombre de los aldeanos para observar cómo Emilia acomete las pruebas. Es entonces que cuando Emilia se acerca a la tumba, esta brilla con un tono azul fluorescente, indicador, tal como dice Vilma en la novela, de que Emilia es completamente apta para las pruebas de la tumba. Ah, un pequeño detalle de la novela es que Vilma tranquiliza a Subaru diciéndole que no saldrá despedida como Roswell, lo que nos indica cómo exactamente salió herido Roswell y cómo es el castigo. Básicamente, sería como una explosión de mana interno al ser rechazado que te expulsa con violencia de la tumba. En todo caso, Subaru le reprocha a Garfield que al ser semihumano, él también podría haber intentado completar las pruebas. A lo que, chasqueando los dientes con indignación, Garfield murmura que sí podría haberlo hecho. Y, pese que se explicará más adelante, en la novela se extiende un poco más esta conversación. Y es que Garfield le explica a Subaru que un pacto no solo le ata a él a este lugar, sino también a Vilma, o más concretamente a todas las Ryuzus. Subaru murmura la palabra pacto con desprecio, a lo que Ryuzu le pregunta que si no le agradan. Subaru le explica que ha tenido muy malas experiencias con ellos, y que el tipo que más odia del mundo se rige bajo muchos pactos. Y sí, podemos pensar que habla de Roswell, pero no, básicamente está hablando de Julius. Además que indicar que ha tenido malas experiencias con los pactos es por la discusión que tuvo con Emilia en el arco 3. Volviendo al anime, observamos cómo la luz resplandeciente de la tumba se apaga repentinamente, y todos se alarman por ello. Y es que tal como dice Garfield, la luz no debería apagarse hasta que las pruebas se terminen. Por ende, Emilia ha fallado en acometer la prueba. Y sí, ha fallado tan rápido por un factor en concreto, el pacto con Pac. Al no tener sus recuerdos en su totalidad, Emilia es incapaz de enfrentar la verdad que le hace ver la prueba, lo que significa que es mucho menos eficiente a la hora de cumplirla. Completamente preocupado, Subaru se lanza de cabeza hacia la tumba para rescatarla, ignorando las palabras de que se detenga de los demás. Sin embargo, al acercarse de la tumba, esta brilla de nuevo, indicando que efectivamente Subaru es apto para la prueba. Lo repetiré por si acaso, pero eso es debido a que Echidna le dio el regalo de poder acometerla. Todos se quedan completamente sorprendidos por este hecho, y es que teóricamente solo un semihumano podría ser apto, a lo que hace sumamente extraño que Subaru pueda llegar a serlo. Cuando Subaru entra en la primera habitación de la tumba, se encuentra a Emilia desmayada en el suelo, muy seguramente soñando aún con los hechos fallidos de la primera prueba. Y nada más acercarse, la voz interna de Subaru le dice la frase: primero enfréntate a tu pasado, mientras cae inconsciente de repente. Y es que por la connotación de esa frase, la primera prueba empezará para Subaru, además de indicarnos un factor temporal, el cual podemos adivinar que respectivas pruebas tienen que ver con el tiempo. La primera con el pasado, la segunda con el presente, y la tercera y última prueba, el futuro. Y nada más despertarse, Subaru se encuentra en una cama, observando figuritas anime, libros y decoraciones varias, indicándonos por estos pequeños detalles que se encuentra en su habitación cuando vivía en Japón. Un detalle muy curioso son las figuritas anime,
Y es que si os habéis fijado, todas tienen cabello blanco, indicándonos uno de los gustos por chicas de Subaru, aparte de señalarnos de que era bastante fan del anime. También me hace mucha gracia cómo hay un libro sobre Michelangelo, dándonos una pista visual de que Subaru también le interesaba la historia en general. Inmediatamente, tomándonos por completa sorpresa, aparece un hombre sin camiseta a balanzarse alegremente sobre Subaru, diciendo buenos días en inglés. Y sí, él es el padre de Subaru, Kenichi Natsuki, el cual ya sabemos el por qué Subaru suele decir muchos modismos ingleses, ya que esto le viene de parte de su padre. Podemos observar cómo el físico de su padre es esculpido y fuerte, indicándonos que es un hombre que suele entrenar bastante, aparte de hacer una tonta broma sobre la expresión de Subaru, como si hubiera visto a su padre semidesnudo, cosa que así es. A lo que podemos saber también de dónde viene el humor tan estrafalario de Subaru, también de su padre. En todo caso, Subaru lo observa perplejo, ya que por el momento, Subaru ha vuelto a Japón justo antes de ir al mundo de Re:Zero, terminando así el capítulo 3 de la segunda temporada. En esta segunda parte empezamos a vislumbrar cambios que aún escapan a nuestro entendimiento. Entramos en lugares desconocidos, rodeados de miradas que esconden más de lo que muestran, palabras llenas de ambigüedad y sensaciones inquietantes que empiezan con un escalofrío. Experimentamos los duros golpes de la vida para seguidamente enfrentarnos a la calma de la inquietud. Nuevas personas entran en nuestra vida, nuevos hechos estarán por llegar y pese a nuestro crecimiento, el miedo a lo desconocido acecha nuestro interior. Nos preguntamos si hacemos lo correcto, nos preguntamos si van a aceptarnos, nos preguntamos si podemos confiar a quien hemos conocido. Hemos pasado por tantas penurias y aún así la vida nos continúa poniendo a prueba, que pese a que nos determinamos a luchar por quien amamos, aún hay debilidades en nuestro interior. Y es que sí, a veces la vida nos puede encerrar, nos puede hacer dudar, nos puede engendrar esa sensación de que nos puedan usar, que todo lo que hemos vivido era tan solo el inicio de lo que está por venir. No obstante, pese a los misterios, pese a la desconfianza, pese a que intenten manipularnos y haya dilemas a los que enfrentar, tenemos esas miradas de apoyo, esas manos que nos abrazan, esas sonrisas que nos recuerdan por qué luchamos. No eres el único que crece, no eres el único que lucha, no eres el único que los apoya. Te esforzaste tanto para llegar hasta aquí que alzas tu mirada con determinación, ves la aceptación, ves la amistad, ves el compañerismo, ves el amor, porque en esta vida hay más preguntas que respuestas, engendrando ese sentimiento de que el mundo empieza a inclinarse sin saber a dónde vamos. Pero es precisamente esa incertidumbre lo que nos indica que nuestra historia empezará de verdad. Soy Kaleo Souls y espero que os haya gustado este vídeo. Sé que no ha sido el mejor mensaje de todos, pero es una representación a mi entendimiento de todos los misterios que iremos desentrañando a lo largo de este arco. Será un arduo camino, pero seguiré trabajando de forma diligente para traeros el mejor contenido posible. Os mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.